My Little Pony. Colisión espacio-tiempo capítulo 11. La paradoja lacerante. Canterlot. Pekatum estremece las tierras al enfrentar a Millicent, la alicornio de color rojizo intenso y un resplandeciente crin verde aguamarina dispara incesantes rayos que vaporizan edificios, sus ojos verdes resplandecen cuando su magia se alternaba de colores rojos y azules. El rastro de dos tipos de magia la hacían destacar en el cielo. Millicent evadía los rayos al virar en instantes, con rápidos movimientos se acercaba y lanzaba cortes veloces hacia Pekatum. Esta retrocedía con velocidad y defendía mientras miraba sus ojos. El choque de ambas fuerzas extendía ondas de energía. Las nubes se alejaban mientras el oxígeno se apartaba por el impulso de los golpes y patadas provocaban que se alejaran para luego acercarse y atacar. Millicent miraba atenta los ojos verdes de su rival, podía ver claramente cómo manchas negras oscurecían sus ojos. Su sonrisa tenue se alargaba conforme uno de sus ojos se manchaba, y su pupila resaltaba al alternarse blanca y contrastar con la oscuridad. Millicent, la asistente del Señor del Tiempo, dice con calma Pekatum al apartarla con una explosión de ondas mágicas. El crin de ambas se elevaba por el aire que ingresaba al vacío que generaban al chocar sus fuerzas. ¿Cuántos mundos has visto morir? Le pregunta con calma al llevar un casco a su cabeza y peinar su crin desarreglado que cubría su rostro. 1, 5, 10, cientos, miles. Agrega con malicia mientras lamía su labio superior al sentir un leve corte en este. El sabor de su sangre hizo que sus pupilas se dilataran. Seguido una energía curó su corte, lo suficiente para entender que deben ser detenidos, le responde con firmeza Millicent. Su aspecto, su comportamiento le desagradaba, era una adicta al conflicto. Se notaba en su mirada profunda. Oh. Tienes razón, dice en burla, pero no hay mucho que puedan hacer, contra mi señorita no tendrán oportunidad, le dice mientras guarda sus alas, sin embargo seguía firme en el cielo. Estaba sostenida sobre el cielo como si existiera suelo bajo sus cascos, incluso imposible es que puedas hacerme igual, cuando esto ya ha terminado, decía mientras se desvanecía ante ella el cielo se desgarraba, se retorcía en sí mismo mientras una oscuridad invadía la vista de Millicent, uno de sus ojos se contrajo al ver cómo se tornaba rojiza la oscuridad. Presenciaba el infierno, y quien ejecutaba las órdenes era Pekatum. Una sonrisa en el rostro de la alicornio cyborg inquieto a su contraria. Podrás engañar al cuerpo biológico, pero, decía al desplegar uno de sus cuchillos de uno de sus cascos de metal. Con un lento movimiento llevó su casco a su pecho y de un rápido y espontáneo movimiento lanzó el cuchillo hacia una sombra entre sombras. No podrás engañar a mi ojo artificial, dijo al ver cómo nuevamente todo se desvanecía. El alrededor se despellejaba mientras observaba lo que en verdad ocurría ante sus ojos. Miró asombrada como Pekatum sostenía una guadaña de energía mientras tenía frente de ella a Luna arrodillada, llorando ante las visiones que ésta generaba. El cuchillo partió el aire y se impactó contra el pecho de Pekatum, que dejó caer la guadaña que al tocar el suelo se destruyó al perder su sustento de energía. Millicent lanzó el cuchillo con todas sus fuerzas y lo impulsó con magia. La barrera del sonido se rompió en segundos y al llegar al cuerpo de Pekatum generó un choque sónico que expulsó con fuerza al alicornio de crin color aguamarina. Luna despertó del trance junto con su hermana que solo por segundos habrían perdido la cabeza. «Hermana», exclamó Luna al levantarse y limpiarse las lágrimas de sus ojos. Pekatum estaba quebrando su voluntad, y haciéndola desear la muerte, ella voló con su hermana Celestia y la abrazó al verla a salvo. Millie, gracias. Un momento más y ya no contaríamos los segundos. Le dijo Celestia al retirarse los restos de la magia mental que usaba Pekatum. Las tres miraron como el cuerpo de su adversaria se levantaba del suelo entre tirones y tropiezos. Al verla firme nuevamente no evitaron ver el cuchillo que se caía de su pecho, solo era la empuñadura, su filo había sido desintegrado pero no a tiempo, fue como una aguja lo que ingresó y casi apuñala el corazón de Pekatum. Gran energía recorrió su pecho al regenerar su herida. Vaya, me has sorprendido, dice egocéntrica Pekatum a ver hacia ellas, no esperaba que ese ojo artificial que llevas importara tanto. He sido descuidada, no volverá a ocurrir, agrega maliciosamente al iluminar su cuerno como una antorcha. Luna miró sus ojos distorsionados y transformados, notaba cómo la oscuridad era expulsada en su mirada. Celestia tragó saliva al ver cómo el suelo alrededor de ella se evaporaba. Entendía que Pekatum estaba en un nivel muy superior, un nivel que pensaba solo Duilig y Flutter si tenían. Millicent suspiró al ver cómo manchas negras emergían del cielo. Ya había visto ese hechizo en otra dimensión. Ella iluminó su cuerno y encerró cada mancha en un escudo burbuja para evitar enfrentar eso ahora. ¿Lo has notado, verdad, Millie?
Le dice en broma Pekatum, deberías, ya has visto su efecto individual, pero tengo planes mayores, comenta al crear un punto de luz donde las manchas se dirigieron, rompiendo los escudos y fusionándose hasta crear un gran abismo de oscuridad a sus espaldas. Debes estar bromeando, no puedes traer esa cosa a este mundo, no tiene control. Le grita horrorizada Millicent al ver cómo el abismo tenía el tamaño suficiente para dejar pasar algo muy grande. Puedo hacerlo, la señorita ha esclavizado su voluntad. Le responde Pekatum al sonreír y comenzar a cantar una dulce nana. La visión del tártaro hizo retroceder a las princesas, no estaban seguras de lo que ella estaba por liberar, pero por el tamaño de la puerta ya se daban una idea. Millie, ¿qué está atrayendo? Le pregunta Luna al ver cómo una exorbitante sombra se acercaba al vórtice de Pekatum. Celestia estaba segura que debía hacer algo, pero el miedo le impedía mover su cuerpo, y escuchar esa melodía le hizo querer escapar. Cronos asomó su casco en el exterior del mundo. Pekatum solo representaba ser una mancha al lado suyo. La señorita esclavizo aún, decía con temor Luna al verlo emerger con fuerza y autoridad. El vórtice se cerró al salir, Pekatum sonrió al iluminar su cuerno y desaparecer de la vista de todos para aparecer sobre la nariz de Cronos. Esto apenas comienza, dijo Pekatum al sonreír y mirar fijamente al trío de alicornios que la enfrentaban. Imperio de Cristal. Mortem la unicornio platino, su crin morado resplandeciente se alarga por el aire que la acaricia, sus ojos color salmón miran el corazón de cristal mientras confronta a Cadance en un abierto enfrentamiento de poderes. Las chispas se desplegaban cuando la magia de ambas se tocaba, eran magias muy apuestas. Mientras Cadance podía dar vida y amor, Mortem podía dar muerte y dolor. Shining Armora atacaba desde un costado junto con Rarity, pero una barrera de flamas negras impedía que los rayos de magia se acercaran a ella. Dwilit miraba el comportamiento y las destrezas de Mortem al enfrentarlos a todos. Solo cuando Rarity hacía emerger diamantes del suelo lograban herirla. Sus diamantes, a diferencia de los de Cadance, no se desintegraban y la dañaban gravemente. Esto llamó la atención de Dwilit. Era extraño el ver que los ataques de su hermano solo causaban un pequeño daño al ser hechizos de alma. Incluso los rayos de Dwilit parecían ser luces contra ella, no tenían efecto en Mortem, sin embargo esta sí los podía dañar. Con un golpe Mortem partió el suelo e hizo emerger un gran trozo de superficie que utilizó para aplastar a Cadance. Shining Armor generó una espada de luz y partió el ataque a la mitad. Sin embargo, para su sorpresa, Mortem apareció frente de él en un resplandor y lo golpeó con un único rayo que lo hizo despegar sobre Cadance. Esta furiosa elevó cristales, pero estos se desintegraban al tocarla. Mortem generó una filosa cuchilla de magia negra en su casco y golpeó el pecho de Cadance sin retraso. Esta salió disparada contra algunas casas cercanas. Tal parece que no tenía de qué preocuparme por Cadance, sin embargo tú eres más rápida de lo que creía, dice calmada Mortem al ver cómo su casco sangraba en gran proporción. Giró su cuello y miró cómo Rarity hacía brillar su cuerno a sus espaldas. En mucho menos de lo que creía posible, Rarity hizo emerger un diamante frente del pecho de Cadance, seguido hizo que crecieran púas del lado donde el golpe se aproximaba. Cuando Mortem lanzó el potente golpe, impactó su casco contra el diamante, provocando que se apuñalara y desgarrara gravemente el casco. Su filo no pudo romper el diamante y se incrustó en su casco como si fueran trozos de vidrio. Rarity, ten cuidado, ella no es un guardia de Canterlot. Le dice alarmada Dwilit al ver cómo su amiga enfrentaba a quien con facilidad había derrotado al Imperio de Cristal. Tranquila, linda. Le dice entusiasmada Rarity al verla de reojo y hacer arder su cuerno en cúmulos de magia. He enfrentado cosas más grandes, añade con una sonrisa y darle un guiño en confianza. Dwilit la miró desconcertada, no estaba segura a qué se refería, sin embargo al ver cómo generaba decenas de diamantes de gran tamaño a su alrededor lo entendió. Una chispa generaba la reacción y la magia que utilizaba era completamente reconocible para Dwilit, pues ella misma la había aprendido para aumentar su repertorio de hechizos. Rarity, cuando esto termine me deberás una explicación. Le grita furiosa Dwilit al saber quién era el único que podía enseñar ese tipo de magia. Sus mejillas estaban rojas de celos, no le gustaba compartir a su mentor. Rarity dejó escapar una risa al escucharla, con un movimiento de sus ojos disparó los diamantes y los giró a atacar a Mortem de forma constante. Rarity tenía que mantener sus ojos en ella pues sus cristales tenían una precisión quirúrgica. Flashback es Ueetiebel entre estrellas blancas, continúa así es Ueetiebel, dice Alphonse al ver cómo la joven unicornio sostiene frente de ella una esfera de energía. ¿Puedes seguir?
Le pregunta al ver cómo los gestos de la unicornio blanca son de dolor y cansancio. Sí, sé que puedo resistir esto, dice entre dientes Suetiebel, su frente suda de cansancio mientras sus cascos tiemblan levemente. Creo que es suficiente, ella no puede contener tanta, dice con Rarity al dar unos pasos hacia Alphonse que miraba con atención a su hermana. Tranquila Rarity, puedo soportarlo, soy tan fuerte como tú, dice con audacia al reafirmar sus cascos en el suelo, y con entusiasmo eleva su mirada añadiendo una sonrisa que corona su fuerza. Alphonse aumenta la energía. Agrega con audacia, ella quería probarle a su hermana que era tan fuerte como ella. Rarity giró su vista hacia Alphonse quien la miró de reojo seguido con un destello de su cuerno aumentó la energía en expansión que Suetiebel mantenía apresada en una esfera de magia. La mediana esfera brilló hasta perderse en los ojos de las unicornios. Suetiebel se contrajo al intentar contener la energía. Por la fuerza expansiva de la energía cayó sobre sus cascos. Rarity se alteró al verla caer, su vida peligraba. La energía que Alphonse utilizaba para entrenarla era muy peligrosa. Con ojos dilatados Rarity avanzó para apoyar a su hermana pero fue frenada por el casco de Alphonse que chocaba con su pecho. Este mantenía fija la mirada en la esfera y su ojo del mañana observaba a Suetiebel. Rarity lo miró con lágrimas, ella temía perder a su hermana. La luz creaba sombras en el rostro de ambos, estas fueron reduciéndose a medida que la esfera se alzaba sobre el cuerpo de la joven unicornio. Mírame Rarity. Exclama con entusiasmo Suetiebel al comprimir al tamaño de una pelota la energía que brillaba como el sol, lo he logrado. Añade al ver cómo su hermana mayor mira maravillada como alza sobre ella toda esa energía pura. Rarity ríe entre llantos leves al ver lo fuerte que es su hermana, tal orgullo no se podía ocultar. Alphonse torció la mirada hacia la esfera de luz y miró como su capa de magia contenedora se agrietaba lentamente, sin embargo la luz no le permitía ver lo mismo a Rarity. Suetiebel yo estoy, decía Rarity con felicidad hasta que la luz se escapó y bañó todo con la intensidad de aquella luz blanca. La superficie fue quemada hasta los cimientos, el oxígeno fue desintegrado de esa oscura zona. Solo el humo que se expandía en el ambiente era visible para cuando volvieron a abrir los ojos. Rarity miró sorprendida el escudo de magia que la resguardaba del daño, seguido entre los vistazos de su alrededor observó a Suetiebel en el interior de otro escudo. Estaba inconsciente en la base del escudo burbuja. Entre vistazos de luz visualizó como Alphonse creaba estos escudos mientras se protegía a sí mismo. Rarity miró el fondo y se aterró al ver cómo algunos metros de tierra habían desaparecido. ¿Cuánta energía era la que estaba reteniendo al inicio? Le preguntó Rarity al iluminar su cuerno y tomarla con su magia. La burbuja de Suetiebel se rompió y la de su hermana se abrió para que estuvieran juntas. Rarity limpiaba el sudor de la frente de su hermana, estaba alegre de verla a salvo, y aunque su respiración era forzada y lenta, y su temperatura era alta pero esto no estaba felicidad de Rarity, tenerla cerca era suficiente para tranquilizar su mente, la suficiente, comenta sencillamente Alphonse, era algo similar como 3 llamaradas, dice con calma al ver cómo en el horizonte aún se extiende el fuego bravo. El anillo de fuego consumía todo a su alrededor, esto último eran 5 llamaradas, comenta al ver cómo ni siquiera a las cenizas se les permite existir, 5 llamaradas. Exclamó furiosa Rarity al escuchar el poder con el cual entrenaba a su hermana, ni siquiera Duilig puede contener tanta energía sin sufrir efectos secundarios. Le grita al teletransportarse frente de él. Reemplazando su cuerpo con una almohada dejó descansar a su hermana, mientras que con una rápida invocación materializó un suelo de diamante donde se postraba con orgullo frente de este. Tú, dice con furia al levantar un casco y darle una bofetada, pudiste lastimarla. Agrega al ver cómo este deja su rostro de lado al escucharla. Lentamente regresa su vista hacia ella, su mejilla roja muestra que ella no estimó en fuerza incluso un leve corte partía su mejilla, nunca pondría su vida en peligro, dice calmado al regenerar su mejilla, el corte fue lo último que regeneró. Rarity miró su casco y vio que había generado un recubrimiento de diamante inconscientemente, ella te quería demostrar que era tan fuerte como tú, que no por ser la hermana menor del diamante exótico era débil, le dice con firmeza, no había escuchado ese nombre desde hace algunos años, dice pensativa Rarity, no creí que recordaras el nombre que utilizaba al enfrentarte, comenta entre risas de tranquilidad, ella lo recuerda, dice con tranquilidad Alphonse al iluminar su cuerno y proyectar como Suetiebel en su habitación pegaba un póster de su hermana disfrazada de heroína, solo quiere ser tan grande como su hermana, agrega al dar media vuelta y restaurar el suelo que habían destruido, ¿aún recuerdas los hechizos que te enseñé?
Le pregunta al desactivar los escudos. Sí, solo no he tenido tiempo para practicar, ni un contrincante que me haga hacer uso de ellos. Comenta al iluminar su cuerno para levitar a Esueet y Abel e invocar un sillón para que ésta descansara. A Duilig no le gusta compartirte, dice entre risas. ¿Estás listo para mis ejercicios? Comenta calmada al iluminar su cuerno y generar sobre ella diamantes con punta larga. Alpón se le sonrió un segundo, con un destello de su cuerno creó un escudo para Esueet y Abel. Cuando ella terminaba era el turno de Rarity de aumentar sus fuerzas. Ambos se miraron con rivalidad. Rarity hizo arder su cuerno con magia, mientras que Alphonse apenas iluminaba su cuerno. Fin del flashback. Rarity disparaba con velocidad cientos de diamantes que emergían del suelo, sus ojos seguían fijos en Pekatum. Esta intentaba girar y disparar, pero al hacerlo un diamante chocaba con el rayo que apenas se separaba de su cuerno y generaba una explosión que la dañaba levemente. Fue así como en un giro de la cadera de Pekatum, esta disparó un intenso rayo, pero un vórtice de luz se tragó el disparo. Duilig vio sus intenciones con su ojo derecho y expuso el rayo a espaldas de Pekatum. Esta, al ser sorprendida por su propio ataque, gira su rostro solo para contemplar la explosión que la impulsó contra los diamantes de Rarity. Cadance miró asombrada como reposaba Pekatum sobre una cama de púas que la atravesaban de lado a lado. No podía creer que ella podía enfrentarla mientras los demás apenas lograban herirla. Shining Armor miró el resplandor de los diamantes, era un resplandor sumamente escaso. Seguido miró los cristales de Cadance para confirmar su teoría. Ese brillo era ausente. Gotas de sangre negra cayeron desde lo alto, quemando y consumiendo el suelo donde caían. Duilig tragó saliva al ver cómo Rarity apenas estaba comenzando a iluminar su cuerno. Las nubes cercanas se solidificaron. Se están transformando en diamantes blancos que rodeaban a Pekatum. Como si se tratara de una pasta blanca, brillante y pesada. Los diamantes crearon una esfera donde mantenían prisionera el cuerpo de Pekatum. En solo momentos todos miraban como pequeños diamantes envolvían a los diamantes donde descansaba Pekatum. Se convirtió en una esfera blanca, como si fuera un fragmento de nieve en el aire. Duilig miró asombrada ese hechizo, era una prisión muy rara. En su mente buscaba en sus recuerdos ese hechizo, la composición y el estilo estético del hechizo le daban una mala sensación. Entre sus razonamientos miró como Rarity sonreía y levemente reía. Eso angustiaba a Duilig, no era la risa normal que ella tenía. Ahora, dijo suavemente Rarity mientras bajaba su mirada, muere. Agregó con malicia al elevar la vista hacia la esfera. Los ojos de Rarity emitían oscuridad. De sus costados emergieron largas y enormes cuchillas que se dispararon contra la esfera blanca. Como si se tratara de pan, las cuchillas atravesaron rápidamente la esfera de lado a lado, seguido con una inclinación de la cabeza de Rarity, las cuchillas comenzaron a girar conforme los pequeños diamantes simulaban ser agua pasando entre las grietas del diamante donde se encontraba Pekatum. Todos miraron aterrados como el interior estaba siendo triturado de una forma tan descarada, sin embargo no se escuchaba ningún ruido por parte de su víctima. Únicamente el diamante al cortarse entre sí. Duilig, deténla. Grita con fuerza Shining Armor al darse una idea de lo que sucedía. Ella fue, decía hasta ser interrumpido por un resplandor rojo. La esfera se quemó como si fuera de papel, cenizas negras cayeron como nieve. Todo se cubrió en sombras mientras el cielo presumía a Pekatum que estaba sin ningún daño. Si eres un riesgo, dice Pekatum tranquila al retirarse algunas cenizas del crin, ese hechizo es avanzado, incluso diría prohibido, agrega al arreglar su crin, prohibido. Repite confundida Cadance, ella mira atenta el aspecto de Rarity, sus ojos emitían oscuridad, mientras que de sus labios brotaba una cantidad de sangre. Vivido diamante, dice Duilig al recordar el hechizo, es uno de los hechizos del libro de Alphonse, comenta al recordar sus detalles. ¿Cuándo te lo ha enseñado? Le pregunta al ver cómo relaja sus músculos tensos. Fue por mi cumpleaños, responde entre risas nerviosas, pero lo que no entiendo es por qué no le ha afectado, no le he hecho ningún daño, comenta furiosa Rarity, su voz se tensa, no lograba comprender el error, he tomado medidas para evitar ser dañada, no sé si pueda resistir un ataque con su pureza, exclama Pekatum con un tono amargo. Duilig, cuidado. Exclama Shining Armor al crear un escudo enfrente de su hermana, unas leves y muy sutiles gotas de sangre manchaban y corrompían la magia del escudo, contaminó a Rarity para evitar ser dañada por ella, agrega al iluminar la mejilla derecha de Rarity y limpiar una leve mancha de sangre, pero eso no explica por qué ella era la única que podía herirla, le comenta Duilig al ver cómo Pekatum se detiene sobre el suelo y sana sus heridas menores, es cuestión de pureza.
Le respondió Cadance al acercarse, el corazón de cristal es tan puro que puede dañar su oscuridad, si la señorita la ha enviado debe ser porque el corazón de cristal la puede destruir, comenta confiada al analizar la situación, vaya eres lista. ¿Quién lo diría? Dice sarcástica Pectum al avanzar hacia ellas con un andar elegante, pero ¿qué tan pura debe ser una yegua para que se le considere blanca? Pregunta como metáfora al avanzar hacia Rarity, una virgen, exclama con lujuria al ver a la unicornio blanca. Rarity la miró con furia un segundo antes de hacer emerger diamantes punzantes bajo de Pectum. Duilig siguió a su amiga y disparó un potente rayo, mientras que Cadance y Shining Armor generaban un disparo cruzado que impactó contra el rayo de Duilig al estar cerca de su rival. En segundos una brisa muerta anuncia la explosión que partió las profundidades por semejante explosión que apartó el cristal y a quienes dispararon. Del interior del humo un rayo rojo impactó contra Duilig apartándola, seguido contra Cadance. Ambas fueron expulsadas fuera de la visión de sus compañeros. Shining Armor intentó frenar el ataque que se dirigía hacia Cadance pero su rayo fue inútil ante el poder de Pectum. Rarity miró con asombro la facilidad con la cual las princesas eran derrotadas. Su cuerno destelló un brillo blanco con el cual hizo emerger diamantes de sus costados, seguido los disparos sin retraso hacia esta. Ella entrecerró los ojos al ver la aguda mirada de la unicornio blanca. Con un movimiento de sus cascos notó que no podía esquivar sus diamantes. Shining Armor fue más astuto e hizo emerger cadenas de magia con las cuales la ató al suelo. Rarity no midió fuerza ni cantidad. Apuñaló el cuerpo de Pectum de lado a lado, hasta las cadenas de magia se rompieron al no resistir la fuerza de choque que sintió el cuerpo de Pectum. Cada corte fue profundo, uno seguido de otro, cortando la carne hasta adentrarse y sobresalir del otro lado. El cuerpo de la unicornio del círculo rodó por el suelo como si se tratara de un muñeco de trapo. Su sangre cubrió el suelo con rapidez. Esas heridas múltiples eran muy precisas, cada corte, en cada punto vital, en cada punto nervioso. Solo Rarity tenía tal puntería como para romper una conexión nerviosa. Se ha terminado, pronuncia Rarity al exhalar aliviada, no, se escucha desde lo lejano, solo ha comenzado. Exclama con fuerza Pectum al levantarse del suelo. Su aspecto era hórrido, todo un costado de su cuerpo estaba apuñalado hasta no poder, ni siquiera era posible pensar que dentro de ese cúmulo de sangre y carne cortada hubiera un rostro. Estaba desfigurada, pero consciente del dolor que su cuerpo sentía. Los cristales se bañaron con una luz roja y con el movimientos del ojo de Pectum fueron disparados hacia Shining Armor y Rarity. Fueron como rayos de luz en la oscuridad, no habría forma de frenarlos estando tan expuestos, sin embargo cristales rosados emergieron frente de los diamantes y siguieron emergiendo hasta frenar los ataques. Cadance en lo apartado iluminaba su cuerno para salvarlos mientras Duilig curaba a ambas del ataque que sufrieron. Pectum se percató de la presencia de las princesas, por un instante ya las había olvidado. Con un gesto de rechazo avanzó. Una de sus patas estaba completamente destruida, exponiendo el hueso y dejando colgar la carne, su costado herido dejaba ver cómo sus órganos chorreaban al avanzar. Princesa Cadance, princesa Duilig. Dijo con elegancia Pectum al avanzar y mirar a ambas, su ojo herido se regeneraba conforme avanzaba, me había olvidado de ustedes, espero no se sientan, decía con un tono de malicia al lamer sus labios reconstruidos y girar su mirada hacia los unicornios, desplazadas, añadió finalmente al sonreírles. Desapareció de la vista de todos para aparecer sobre una nube cercana. La magia de Pectum cubrió las nubes, se tornaron negras y densas, se extendieron por todo el imperio de cristal. Duilig miró con intriga sus movimientos, intentaba determinar la clase de hechizo que estaba por realizar, no tardó mucho en reconocer el espesor de las nubes para notar que se trataba de un círculo de invocación sobre todo el imperio de cristal. Ella iluminó su cuerno con fuerza y disparó un potente rayo morado que se adelgazaba mientras se alejaba, se volvió fino y preciso como una aguja. Cadance y Rarity sabían que se trataba de una llamarada, por lo que hicieron un domo de diamantes y cristales para protegerse de lo siguiente. Pectum resaltó la simbología con nubes más oscuras y cuando sus preparativos estuvieron listos, iluminó su cuerno con magia blanca que activó la invocación. Por otro lado el rayo de Duilig se impactaba contra las nubes más sólidas y al chocar con la magia de Pectum se detonaba. El cielo negro se incendió en llamas tan bravas que se intentaban extender al suelo, mientras que su superficie se consumía por la intensidad del fuego. Desde el interior del domo se escucharon golpes al caer. Pectum había invocado un ejército de pesadillas para respaldarla pero debido a la llamarada de Duilig que perduraba aún estos monstruos morían antes de caer contra el suelo de cristal.
La llamarada de Duiligt era tan intensa que comenzaba a envolver a las nubes y a alcanzar a Pekatun que reposaba en el interior. ¿Pero qué ha sido eso, Duiligt? Le pregunta Shinin con asombro al ver cómo los suelos se teñían de un intenso anaranjado y por los cuerpos carbonizados que caían constantemente contra el domo y el suelo. ¿Qué nivel de llamarada era esa? Le pregunta Rarity al limpiarse el sudor de la frente. El calor ya era tangible a tal distancia, nunca había visto que hicieras uno superior a 3, agrega al acercarse y poner un casco sobre su cuerno. Está caliente, añade al sentir el calor y el vapor que produce su sudor al evaporarse. 8 llamaradas, le dice con una sonrisa nerviosa Duiligt a Rarity al mencionar la intensidad del fuego. Es uno de los hechizos que Alphonse me enseñó. Nunca realizo este hechizo sobre el suelo por el grado de destrucción que produce, además que se expande por la superficie. Podría quemar el mundo si lo hiciera en la tierra, por eso siempre lo he desarrollado en el interior de la puerta. Ahí no existe nada que se pueda perder, le explica a su hermano al avanzar y asomarse para ver el fuego, el cielo que perduraba aún. Sin embargo, ni ella esperaba ver cómo grandes máquinas de acero descendían del cielo, acorazadas con metal y simulando ser una serpiente, se deslizaban desde el interior del círculo hacia el imperio de cristal. La cantidad era preocupante, al menos se asomaban 7 mientras 4 emergían totalmente, seguido cuerpos de metal cayeron contra las casas y el domo. Figuras extrañas que caminaban en 2 patas y sostenían 4 brazos sobre sus costados era lo que presenciaban. Esto solo es el inicio, dijo para sí misma Pekatum al sonreír. Desapareció y apareció sobre una de las serpientes de acero que emergían. Esto se termina hoy. Grita furiosa al dirigir el ataque. Espero que tengas un plan, Duiligt. Exclamó nervioso Shinin Armor al ver cómo los cielos se teñían de sombras Ponyville. Magicae, una alicornio anaranjada, su crin azul con una franja negra, mira paciente a Fluttershy, quien se asegura de que la magia que rodea a Magicae no se acerque a Rainbow Dash ni a Applejack. Los ojos de Fluttershy resplandecían a la distancia. Ella sabía que si había un momento para darlo todo era este. Rainbow Dash chocó sus cascos con el suelo para activar los brazaletes que lleva. En segundos el suelo se calentó por la energía que pasaba bajo sus cascos. Applejack torció su cuello de lado a lado. Estaba calentando para lo que seguía. Su lazo mágico se desenrolló de su casco y se alargó al rodearla y crear una espiral a su alrededor. Quisiera ver cuál es la fuerza de la cual te ha dotado la discordia, dice Magicae al retorcer una sonrisa en su rostro. Se notaba el deseo por ver el poder real de Fluttershy. Su lengua recorría sus labios al solo imaginar lo que estaba por ocurrir. En un segundo Magicae desapareció de la vista de todos. Rainbow Dash y Applejack se sorprendieron, con 2 pasos se pusieron en guardia para prevenir una sorpresa, sin embargo verla aparecer a un costado de Fluttershy las impactó de golpe. Magicae apareció lanzando una rápida y enérgica patada hacia el rostro de Fluttershy que miraba aún hacia enfrente. Fue un gran resonar en el espacio, como si se tratara de una explosión descomunal. Ante todos la patada de Magicae había sido frenada por un ala astral de la Pegaso. Seguido con un empujo del ala astral la apartó lo suficiente para girar y lanzar un corte con su otra ala astral. Un escudo negro se formó entre el pecho de Magicae y el corte del ala astral. La magia resistió un poco y si no fuera porque se apartaba las plumas hubieran cortado su pecho cuando atravesaron el escudo. Mientras Magicae se apartaba agradecida de evitar el letal corte, fue tomada por el lazo de Applejack que atrapó su cuerpo. La pony naranja tiró de su lazo con la fuerza suficiente para jalar bruscamente a Magicae. Rainbow Dash se elevó ligeramente para recibirla. Con sus cascos juntos generó una tremenda cantidad de energía. Para cuando Magicae se aproximaba lanzó un solo golpe con toda esa energía, sin embargo, ella no estaba dispuesta a recibir eso. Usando la fuerza que traía recogió sus patas y se giró, sus alas estaban atadas a su cuerpo por lo que el giro fue rápido, juntó sus patas en segundos y usando su casco izquierdo delantero apartó el golpe de la Pegaso azul, mientras pateaba su pecho con ambas patas traseras. Ante los ojos de Rainbow Dash parecía imposible, con el golpe de un casco apartó el golpe eléctrico y con una patada doble la impactaba hasta llegar al suelo. Applejack tiró de ella nuevamente y la arrojó al cielo para evitar que su amiga fuera aplastada. Fue soltada por el lazo al alejarse, fue entonces que se sostuvo en el aire nuevamente, pero el casco que había evitado el golpe de Rainbow Dash estaba herido, sus terminales nerviosas se habían quemado, su piel estaba ligeramente tostada y humeante, y sus músculos se intentaban contraer un poco. El daño producido era peor de lo que esperaba. Mientras Magicae intentaba curar su pata herida, Fluttershy ascendió como bala, se posicionó frente de ella y con un rápido movimiento lanzó un doble corte con sus alas astrales en forma cruzada.
Magikae miró sorprendida su acto, seguido la miró con desprecio mientras se alejaba, contrajo su cuerpo para evitar el corte pero su pata dañada no reaccionó a tiempo y fue amputada de un solo movimiento. La sonrisa de Magikae cambió a un agudo grito que fue seguido por golpe de aire que hacían las alas astrales al aletear y lanzar nuevamente cortes hacia la alicornio. Magikae iluminó su cuerno furiosa y con un estallido de energía disparó hacia la Pegaso amarilla. Fluttershy no cambió la expresión de su rostro, su ala astral se contrajo y frenó el ardiente disparo de magia que tuvo la fuerza para proyectar como bala a Fluttershy. Ella giró su cuerpo ligeramente para ver su trayectoria, en cuanto notó que se dirigía al castillo de Duilix. La mirada de Fluttershy se recogió hacia Magikae. Se frenó en el aire para luego repeler el rayo con la pura fuerza bruta de su ala astral. Se sostuvo en el aire sin aletear ninguna de sus alas. Dobló sus alas naturales sobre ella generando una esfera dorada que se energizaba. Cuando alcanzó el tamaño suficiente hizo retroceder el rayo de Magikae con un empujón de su ala astral para luego desatar toda esa energía contra ella. El choque de ambas energías exhaló horror, como si fuera un grito de furia entre ambas sus rayos chocaron apartando las nubes al esparcir aire como si fuera un tornado. Rayo tras rayo, Fluttershy la enfrentaba a distancia mientras que golpe tras golpe Rainbow Dash se acercaba lanzando una serie de golpes enérgicos que dispersaban truenos y relámpagos al ser esquivados. Para Magikae era más peligrosa Rainbow Dash, pues esos brazaletes tenían la energía equivalente a 1000 tormentas. Flashback. Duilix, estos hechizos son en realidad muy raros, dice Rainbow Dash al cambiar las páginas del libro de hechizos, no hay alguno que pueda hacerme ser más rápida, agrega al poner sus cascos sobre el libro y mirar a su amiga con esperanzas, posiblemente, dice burlonamente Duilix al acercarse a ella, ese libro tiene demasiados hechizos, más de lo que esas páginas viejas pueden contar, dice calmada al organizar un closet de su habitación, ¿por qué no le preguntas? Comenta calmado Alphonse al adentrarse en la habitación con la ropa limpia de Duilix y de Sokra, pero no te aseguro el resultado, agrega al dejar la ropa limpia sobre la cama cercana, Alphonse te dice ingenio y le hablas a un libro. Dice sarcástica y con un tono de burla Rainbow Dash al escucharlo, creo que Fluttershy ya te ha enloquecido, agrega en broma al saber que él le está enseñando a terminar de dominar la magia caótica dentro de la puerta prisión, puede estar algo desubicado algunas veces, dice entre risas Duilix al acercarse a él para ayudarlo a separar, doblar, guardar y colgar la ropa limpia, pero no es broma, comenta al empujar a Alphonse hacia su amiga, sí, entiendo, dice Alphonse mirándola intrigado, seguido se acerca a la Pegaso azul, con un tosido aclara su garganta, libro busca un contenido para Rainbow Dash, ordena con firmeza, su ojo del mañana se activó un segundo, ¿qué? Exclama Rainbow Dash al apoyarse en el libro, lo he visto usaste tu ojo raro. Le grita mientras lo apunta con un casco firme, ¿qué pretendes? Decía hasta perder el equilibrio. El libro se agitó para quitarse el peso de encima, Rainbow cayó al suelo al momento, seguido se levantó para ver horrorizada como el libro agitaba sus hojas, no te asustes Rainbow, el libro reacciona a la voz de quienes tengan un ojo del mañana, usualmente reacciona al portador más fuerte. Le explica calmada Duilix mientras la levanta con su magia, también ofrece una mayor gama de resultados para el dueño del libro, agrega al ver cómo Alphonse se acerca al libro para ver el resultado mira con intriga el resultado, su ojo izquierdo forma la espiral y las hojas cambian nuevamente, se agitan con tanta energía que incluso Duilix notó que algo ocultaba. Alphonse mira tranquilo la página actual. Los movimientos de sus ojos de lado a lado indicaban que ese hechizo era poco común. ¿Sucede algo? Le pregunta con calma a Duilix al ver cómo miraba perdidamente las páginas del libro. Ella no tuvo respuesta al momento, los ojos verdes de Alphonse seguían fijos en el libro. Duilix frunció el rostro al ver que no la escuchaba. Rainbow tragó saliva, la mirada de su amiga le asustaba, tenía un rostro muy maduro y serio cuando se molestaba. No, solo estoy sorprendido por la complejidad de este hechizo, le respondió Alphonse al elevar su mirada hacia ella, la mirada seria de Alphonse era más intensa que la de Duilix por el simple hecho que él nunca era serio. Duilix tomaba todas las decisiones del hogar y él solo obedecía. Alphonse desapareció en el aire con un resplandor. Ambas se miraron entre sí un segundo y antes de poder decir algo él regresó al atravesar las puertas de la habitación sosteniendo un cofre de madera de sauce. Esto es lo que necesitas, dijo Alphonse al tomar el cofre con su magia y acercárselo, se notaba un tono de seriedad al hablar, los brazaletes de la tempestad eterna, le dice al ver cómo ella abre el cofre y mira maravillada unos brazaletes muy brillantes que emitían energía eléctrica, me resultaba extraño que fuera un objeto. El hechizo me daba su ubicación únicamente.
le dice a Duiligt al ver cómo ésta lo miraba con una ceja arqueada. Según dice el libro, estos brazaletes tienen la capacidad de controlar las tormentas. Y solo alguien digno de su poder los podrá tomar del lugar donde descansan sin ser afectado por su furia. Dice al iluminar su cuerno con su magia para dar el ejemplo. En cuanto su magia los tocó, un rayo escaló por el aire e impactó su cuerpo. Ni la magia los puede tocar, agrega al arrodillarse. El rayo había impactado un punto muy cercano a su corazón, ¿y yo podré tomarlos? Se pregunta a sí misma Rainbow Dash. Al ver su reflejo en su metal, su casco se acercó a ellos. Inconscientemente temía que la energía la dañara, pero eso no evitaba que su casco se acercara. La energía tocó lentamente su casco antes de tocarlos. Sus ojos brillaron con rayos azules al tomarlos. Fin del flashback. Rainbow Dash bajó el impulso eléctrico y cubrió su cuerpo con energía tan pura que parecía ser un destello de luz. Magicae evitaba los latigazos que Applejag lanzaba a sus alas, mientras desviaba con rayos y escudos de energía los despiadados disparos de Fluttershy, y aun con todo esto su mirada estaba fija en la Pegaso azul, que lanzaba golpes tan rápidos y patadas tan repentinas que apenas lograba esquivar. Defenderse le resultaba difícil, solo como acto crucial, frenaba el golpe con una pata para intentar atacarla. Magicae esquivó a Rainbow con mucha dificultad, su cuerpo atlético la hacía sumamente veloz, y la luz que su cuerpo emitía hacía imposible verla fijamente. Entonces en un momento logró rodear a la Pegaso para disparar a sus espaldas, pero en cuanto su vista se fijó al frente contempló como una esfera había tomado su lugar. Fluttershy en lo apartado expandió sus cascos lo más separados uno de otros. La esfera se hinchó y atrapó a Magicae en una luz dorada que seguido se tornó rojiza para luego detonar. Agitó hasta a las montañas con la explosión. Vidrios se rompieron al recibir el impulso de energía y el efecto onda de la explosión. Los que seguían en Ponyville miraban cómo enfrente de ellos colisionaban fuerzas. Applejag miró la reacción del pueblo. Ellos no podían soportar los vientos cortantes ni el estruendo sónico que generaban los golpes, por lo que tomó la decisión de evacuar a los civiles, pero en cuanto Hiro vio que alguien más ya estaba haciéndose cargo de los civiles. En lo apartado Big Mac dirigía a los civiles mientras se aseguraba que nada saliera volando contra alguien. La vista de Applejag regresó a los cielos al escuchar un alarido seguido de una risa maligna. Una onda de oscuridad apartó el fuego que envolvía a Magicae, sus ojos brillaban con un tono muy fuerte, y antes de poder decir algo disparó un delgado pero fino rayo de magia negra hacia Fluttershy. La Pegaso amarilla frunció su rostro con desagrado, hizo aparecer un espejo con la forma de mariposa y lo puso enfrente del rayo. Desafiando la lógica, el rayo fue repelido, pero Magicae seguía empujando rabiosa. Sus dientes se apretaban con fuerza hasta el punto que en la punta de su cuerno se hizo una esfera mientras el rayo seguía siendo delgado. Fluttershy miró asombrada como en segundos el rayo triplicaba su tamaño. Ella estiró el espejo con su poder. El golpe que recibió fue suficiente para destruir el espejo y cortar la mejilla de Fluttershy, quien se había teletransportado para evitar ser herida. Sin embargo, los fragmentos del espejo reflejaron una lluvia de pequeños rayos que se dirigían contra el pueblo. Magicae notó cómo Fluttershy aparecía para protegerlo y aprovechó su bondad para sorprenderla con una teletransportación y patearla al interior del castillo seguida de un disparo explosivo de magia. El interior se iluminó con una luz negra al explotar. Magicae tenía sus pupilas contraídas por el poder que la llenaba, por lo que vio atenta como Fluttershy le regresaba un descomunal disparo de energía caótica que abrió el techo del castillo de Duiligt. Magicae retrocedió en el aire un momento, elevó su pata derecha a la altura de su pecho y de un golpe lateral desvió el gran poder, solo volvió a disparar un rayo de oscuridad que atravesó de forma precisa el pecho de Fluttershy. Todo había sido muy rápido, Magicae había duplicado sus fuerzas. En ese momento en que el cuerpo de Fluttershy era atravesado de lado a lado por ese rayo negro, notó algo que pasó por alto. Magicae había regenerado su pata amputada cuando creó esa onda de oscuridad. ¿Pero cómo? Exclamó Fluttershy mientras su boca se llenaba de sangre. Al caer contra el suelo, los diversos rayos se dirigieron con velocidad hacia los civiles que evacuaban la zona. Applejag agitó su lazo en el aire en un intento de evitar que algunos rayos pasaran. Mientras tanto, Rainbow Dash se escabulló por las espaldas de Magicae y le proporcionó una serie de golpes, de arriba a abajo, de lado a lado, con patadas, y finalizándola con una esfera de energía que produjo en sus cascos, con la cual desplomó al alicornio. Applejag tenía miedo, no había nada que pudiera hacer, su hermano no sabía lo que se acercaba. Ese sentimiento de inutilidad la invadió, un frío recorrió su cuello al ver cómo los disparos pasaban sobre ella como una lluvia de estrellas negras.
Se apresuró para advertirles pero no tenía la velocidad suficiente por lo que solo gritaba con pánico. Vio asombrada cómo los intensos rayos eran frenados por un torbellino de vientos incoloros. Applejack ladeó su mirada a lo apartado y miró cómo la voz de Sweetiebel generaba un torbellino de vientos musicales que atrapaban a los rayos y los hacían girar en su interior hasta el cielo. Su melodiosa voz estaba hechizada para generar un hechizo de control muy avanzado. Manzanas eran lanzadas por el cielo hacia un punto de colisión con los rayos. Apple Bloom era quien lanzaba las manzanas junto con su hermano para evitar que los rayos más ágiles se acercaran por debajo y por encima del hechizo de Sweetiebel. Se generaban estruendosas explosiones que inundaron el cielo de fuego negro. En eso una Pegaso cortó el fuego con su vuelo. Era Scootalo que pasaba entre los delgados espacios del aire, a su paso el torbellino de Sweetiebel la perseguía, por lo que la que dirigía el rumbo del ataque musical era la Pegaso que atrapaba en su interior los rayos y ahora al infernal fuego que se expandía con agresividad. Applejack, todo está bien, nosotras cuidaremos de los demás, ve a ver a Flutter si aún no ha salido del interior, podría estar herida, dijo Apple Bloom con firmeza, sus ojos brillaban, tenía la madurez para saber qué era lo que debía hacer, aun cuando el mundo temblara su postura era la de una líder, pero ustedes no deber, decía Applejack con un tono de incertidumbre y lamento, Applejack. Le gritó su hermana al interrumpirla al ver cómo se humedecían sus ojos, los cielos negros que se formaban y el retumbar de la tierra no la dejaba pensar, su mente se nubla de pensamientos, solamente no podía tomar una decisión. Pero su hermana sí, si más lo piensas menos logras enfocarte. Le dijo dando un paso enfrente, tenemos nuestro objetivo listo, estamos listas para enfrentar a esa alicornio. Dijo al señalar cómo Scootalo giraba bruscamente en el cielo seguida de los vientos musicales de Sweetiebel. Con mucha velocidad descendió como meteoro, hacia Magicae quien comenzaba a levantarse y a regenerar sus heridas. Rainbow Dash esperaba paciente la señal de Apple Bloom. Esperaba a distancia de Magicae, pasando de lado a lado golpeando su cuerpo para evitar que escapara. La velocidad de Scootalo detonó en un sónico, por lo que ahora le era imposible girar sin bajar su velocidad. El ataque de Sweetiebel la seguía muy cerca y mientras más rápida era ella más rápida se volvía el ataque sónico, las alas de Scootalo se cansaba y tenía que seguir dando lo mejor de ella hasta que Apple Bloom diera la orden. Applejack, dijo Apple Bloom al elevar su casco derecho en el aire, las Cutie Mark Crusaders defenderán Ponyville. Exclamó con orgullo al bajar su casco. Sweetiebel miró atenta el movimiento de su amiga, seguido cerró su boca cortando su voz y con un soplido entre dientes encendió la punta como si fuera una mecha de magia. El fuego verdoso produjo el estruendo de 1000 voces en llanto, era agudo y largo, tétrico y despiadado. Todos fueron forzados a tapar sus orejas. Una corriente de fuego verde se extendió por encima de los civiles, subía por el cielo hasta pasar por las nubes. Conforme se alargaba su fuego se tenía de un color rojizo y cada vez era más intenso. Desde el interior del castillo una agonizante Flutter miró cómo se encendía el cielo por la serpiente de fuego que crecía. Ante ella una parte del alargado túnel musical explotó generando una flama más ardiente. Hacía muchos giros sobre las nubes, y estando por encima de las nubes ocurrió una segunda explosión que apartó las nubes superiores para revelar todos los giros que había hecho Scootalo para alargar el ataque. Imposible. Exclamó Fluttershy con un brote de sangre en sus labios, ella regeneraba su herida mientras miraba lo que pensaba imposible, eso es una llamarada. Dice con asombro, ¡no! Es más que una llamarada, es nivel superior 2 llamaradas. Exclama al ver cómo desciende un infierno de fuego insaciable. Rainbow Dash miró la serpiente de fuego y se lanzó contra Magicae rápidamente, de un giro de su cuerpo golpeó a la alicornio hasta derrumbarla por la electricidad que la envolvía sus cascos. Poniendo sus cascos traseros sobre ella emitió una patada con la cual se propulsó hacia arriba para interceptar a Scootalo en el aire. Con un agudo giro Rainbow giró bruscamente para apartarse del camino del ataque, el fuego era más rápido. Una tercera explosión aceleró el fuego y solo a centímetros de ambas el fuego acarició los cascos de Rainbow Dash. Magicae entumecida solo pudo ver como un resplandor rojizo se acercaba hasta cubrirla de luz y presentarle lo que era el poder de 3 llamaradas. Fluttershy hizo uso de su magia y generó un campo alrededor de Magicae para concentrar en ella y contener el poder del ataque. Un golpe que estremeció la tierra se sintió, seguido de un grito tan agudo que hizo temblar a todos, eran gritos de un profundo dolor.
Rainbow Dash vio la silueta de Magicae arder, hasta que desapareció para aparecer fuera del ataque, su carne carbonizada y hasta en un punto muerta, si no fuera por su habilidad para regenerarse estaría muerta. Applejack lanzó su lazo y la tomó con este para jalarla y lanzarla nuevamente al fuego. Cabalgó hasta el borde del escudo y la sostuvo contra su voluntad. Los gritos quebraban el corazón de todos, era incluso una tortura. La serpiente de fuego llegaba a su fin, cuando las últimas vueltas se daban solo quedó el trayecto resto, Sweetiebel iluminó su cuerno y conforme el fuego se reducía acercaba una tapa con la cual concentraría la última explosión. Fluttershy y Sweetiebel cerraron el espacio justo a tiempo. Una explosión azotó el espacio. Sweetiebel no resistió el golpe y su escudo superior cedió, pero el escudo burbuja de Fluttershy resistió lo que era similar a 4 llamadas. ¿Se terminó? Preguntó tímida Scootaloo al sentir cómo vibraban sus alas aún. ¿Ganamos? Añadió al ver que estaba siendo abrasada en el aire por Rainbow Dash. Eso parece, comenta aliviada Applejack al ver cómo el interior de la esfera de Fluttershy ardía en un fuego infernal. Sí, lo han logrado, se escucha desde el interior, una voz muy débil y frágil, como si fuera una pequeña quien hablara. Sigue con vida, comentó con miedo Fluttershy al sentir como un corazón latía en su interior. El lazo de Applejack se tensó rápidamente, fue como una alerta de lo siguiente. Magicae tiró del lazo azotando a Applejack contra el escudo de Fluttershy, una y otra vez. El rostro de Applejack se cubrió con sangre, esos golpes no eran ligeros, y como su lazo lo tenía atado a su pata, no lo podía soltar hasta que quedó inconsciente, su lazo perdió la fuerza y se desamarró de su casco. Rainbow Dash bajó apresurada, dejó a Scootaloo junto a Apple Bloom y embistió la esfera con una potente carga eléctrica que hizo a todos guardar silencio. De forma espontánea el lazo de Applejack sobre la burbuja salió y tomó del cuello a Rainbow Dash. Lentamente le estaba arrebatando la vida. El hecho era que Magicae seguía atada al lazo y este entra y salía según tiraban para mantenerla en su lugar. Fluttershy intentó hacer algo pero presenció frente de ella como Magicae se proyectaba, su carne quemada, sus huesos carbonizados y su rostro desfigurado. Sin embargo se regeneraba rápidamente. Lo han logrado, dijo Magicae al despejarse el fuego del interior de la esfera mágica, su cara agachada daba una sensación melancólica. Me han molestado. Grita al tirar el lazo que la atrapaba. Rainbow Dash perdía sus fuerzas rápidamente, ya no se podía oponer, necesitaba respirar. Fluttershy agachó la mirada tímida y suspiró, sabía lo que ocurriría si salvaba a Rainbow, sabía lo que pasaría porque lo veía en los ojos de Magicae. Rainbow Dash sintió como volvía al respirar. El escudo burbuja desapareció para liberarla de ese mortal apretón. Fluttershy intentó evitarlo pero era muy corta la distancia entre ambas. Magicae se disparó contra ella con un golpe de energía que la proyectó contra el castillo nuevamente. Justo en el pecho, con mucha energía para detener su corazón. Fluttershy quedó suspendida entre escombros. Si el castillo aún no se caía era porque todo el daño era superior, pero ahora era su tronco donde la Pegaso descansaba. Rainbow Dash miró todo de reojo y en cuanto tomó aire giró su cadera para emitirle una patada directa en el cráneo a Magicae. Esta consideraba que ya habría muerto, por lo que no esperaba ser herida. Su cuerpo se ladeó y cayó en sus cascos un segundo, su cuerpo ya fallaba por los ataques eléctricos. Seguido Rainbow Dash tocó tierra y disparó una patada ascendente hacia su rostro para lanzarla sobre ella. Seguido sin perder tiempo juntó sus cascos y generó una esfera eléctrica que lanzó hacia esta. Magicae miró con rabia la esfera, la esquivaría de no ser por chocar contra un cuerpo ajeno. Fluttershy la atrapó y la expuso directamente. Magicae giró su rostro para ver el de ella, fue entonces que lo vio. Su mechón gris había crecido hasta cubrir la mitad de su crin rosado, sus ojos amarillos eran tóxicos, su poder caótico se presentaba por primera vez fuera de un entrenamiento. Magicae fue afectada totalmente, sus ojos resaltaron de sus órbitas oculares. Sin embargo Fluttershy también fue afectada, pero la expresión de su rostro indicaba que disfrutaba de esa energía. Podemos decir que tú no eres la única cuyo poder está oculto, le susurra con malicia Fluttershy en la oreja de Magicae. Es tiempo de hacer magia, dice entre dientes Magicae al iluminar su cuerno y desaparecer junto con Fluttershy. Sweetiebel despertó para ver cómo en el cielo se enfrentaban dos potencias superiores al entendimiento, la magia caótica de Fluttershy contra la magia negra de Magicae. Dorado contra negro. Luz contra oscuridad. Sin disparos, sin protección, solo fuerza bruta era el arma de ambas, golpeándose el cuerpo con la fuerza suficiente para cortar montañas. Ambas estaban en el mismo nivel, sin embargo Magicae aumentaba su poder mientras que Fluttershy reducía su control, en su interior temía rebasar el límite.
Lentamente Fluttershy se demoraba y era herida. Magicae la tomó de su cabeza con su magia y disparó directamente un disparo que repitió una y otra vez. El cuerpo de Fluttershy cayó sin fuerzas, solo podía protegerse ahora, no tenía oportunidades de derrocarla ahora que su control se reducía. Applejack había despertado por el alboroto, muy por encima de las nubes esas dos potencias mágicas se enfrentaban, sin embargo al ver cómo su amiga fallaba no se pudo quedar sin hacer nada. Hizo girar su lazo y lo lanzó hacia Magicae. El lazo mágico se estiró hasta alcanzarla y atraparla de una de sus patas. Con un fuerte tiro que se multiplicó por la magia del lazo Magicae, cayó y se impactó contra el interior del castillo de Dwellix. Fluttershy. Exclamó con euforia Rainbow Dash al ver caer sin fuerzas hacia la tierra. Ella voló y atrapó antes de que se hiciera más daños, Crusaders. Gritó con fuerza Rainbow Dash, es hora de terminar con ella. Apple Bloom ya sabes qué hacer. Le dijo con fuerza. Apple Bloom la miró desde la superficie con seriedad, miró a sus compañeras y con un lenguaje corporal les indicó cuál era el plan. Applejack miró con asombro a su hermana, ella comandaba la defensa de Ponyville y ella no lo sabía hasta verla tomar partido en la guerra contra las fuerzas de la señorita Apple Bloom. Dijo con fuerza Applejack, se notaba un titubear en su voz, temía por su hermana, ¿qué sucede? ¿Qué harán? Le preguntó con fuerza, ven, necesito que la ates, le dijo mientras avanza con Sweet y Ebel que preparaba la teletransportación, ¿qué? Dijo confundida Applejack, no podía creer que en realidad consideraran poder enfrentar a un alicornio que ha derrocado a Fluttershy que podría ser el ser más fuerte de Equestria, Rainbow. Le gritó Apple Bloom al calcular unos números en la tierra, sónico de los truenos. Agrega mientras jala a su hermana junto con sus amigas, la vamos a partir a la mitad, dijo confiada Sweet y Ebel no perdió tiempo y en cuanto los tuvo en alcance activó el hechizo para aparecer dentro del castillo. Miraron a Magicae herida, su mirada se encogía en brotes de sangre, ya había gastado mucha magia en sanar los órganos que Fluttershy le hirió. Pero miren lo que trajo el viento, dijo Magicae al levantarse, su postura firme no mostraba debilidades, ustedes niñas deben estar considerando morir, es decir, una Pegaso, una terrestre y una unicornio. Dentro de todos ustedes solo esa unicornio puede herirme, dice con arrogancia al recordar el impacto de las 4 llamaradas, es la primera vez que hago una llamarada tan fuerte, dice para sus compañeras Sweet y Ebel al ver cómo los ojos de Magicae se habían tornado negros, no creo poder repetir una, les informa, había alcanzado su límite, no habría forma en que pudiera realizar otra llamarada, mis alas están aún muy cansadas, dice Scotalo al mover un poco sus alas para prepararse y volar, ¿cuál es tu plan? Le susurró Applejack a su hermana, sentía un miedo que acariciaba su cuerpo. Estaban enfrentando a alguien que estaba al nivel de Fluttershy. No sueltes tu lazo y tira con mucha fuerza, dijo sin inmutar su rostro Apple Bloom. Su hermana arqueó la ceja, no terminaba de entender lo que pensaban las niñas. Sweet y Ebel abrió ligeramente sus labios para silbar un tono que le permitió disparar una potencia eléctrica que impactó el cuerpo de Magicae. Muchos de sus hechizos están ligados a su melodiosa voz, su cuerno consume el mismo tipo de magia que Alphonse por lo que no necesita mucha magia para realizar hechizos de alta dificultad. Magicae se impactó contra la pared, su cuerpo no podía soportar más energía, estaban dañando su sistema nervioso, ya comenzaba a alentarse. Todos saltaron, Scotalo se elevó sobre ellos. Applejack saltó a la derecha, mientras que Apple Bloom saltó a la izquierda. Sweet y Ebel sonrió inocentemente al teletransportar a todos a sus lugares. Las hermanas aparecieron a los costados de Magicae, esta se sorprendió por su formación. Applejack tomó su lazo y lanzó la mitad a su hermana y a Scotalo que estaba sobre Magicae. Se lanzaron los extremos del lazo una y otra vez hasta tener atada e inmovilizada a la alicornio quien aún sufría los efectos de la energía eléctrica. Esto se termina ahora. Gritó con fuerza Sweet y Ebel al iluminar su cuerno y destrozar la pared a sus espaldas, nadie se mete con Ponyville. Le dijo Apple Bloom al tirar con todas sus fuerzas del lazo. Las 3 tiraban del lazo por lo que el cuerpo de Magicae se suspendía en el aire sin forma de escapar, y sobre todo, agregó con esfuerzo Scotalo al elevar un poco sobre el suelo a la alicornio, nadie se mete con las Crusaders. Dijeron las 3 al remarcar su orgullo, su valor, su fuerza, su inteligencia y su coraje. Sweet y Ebel generó un disco vertical ella, seguido de otro y de otro, estos discos se transparentaron revelando un punto brillante en la distancia. Era Rainbow Dash que se había alejado para subir al punto más alto y caer en picada, girando para impactar contra su objetivo con una velocidad superior al sonido.
Sus cascos estaban llenos de energía. Estaba expulsando mucha más energía de lo normal. ¿Qué es eso? Se preguntaba Magikae mientras intentaba liberarse, pero cada vez que se movía Suetiebel la volvía a electrocutar para evitar que usara su magia y se moviera. Esas cosas son, decía al ver la magia pura con la cual se componían esas cosas que tenía enfrente, multiplicadores, dijo con miedo, 3 multiplicadores. Agregó horrorizada, sabía que no podría soportar algo similar a eso. Magikae entró en pánico, se agitó con temor, pero Suetiebel la sedaba para evitar que fallara. Las pequeñas tenían el plan perfecto, pero no sabían cómo debilitar lo suficiente a Magikae. Ahora lágrimas recorren los ojos de la alicornio, su cuerpo no reacciona por el daño que Rainbow le ha dejado, su magia está muy agotada. Fluttershy golpea fuerte. Y ahora mira con horror como la Pegaso que lleva en sus cascos una tormenta de arcoíris se acerca. Ante sus ojos no quedan esperanzas, ve como la tormenta se multiplica por 10 al pasar por el primer multiplicador, se eleva a 100 al pasar por el segundo, y alcanza el poder de 1000 tormentas al pasar por el tercero. Y sin olvidar que la velocidad también fue aumentada, por lo que Dash alcanzó una velocidad igual a la luz, pero para Magikae todo pasó tan lento, pudo ver los gestos de la Pegaso a cada paso y solo pudo pensar en... Hemos fallado, pensó para sí misma al ver a las demás, las hemos subestimado, continúa al ver el rostro de las chicas que la derrotaron al tener una estrategia superior, es una pena que no contaran con esto, sonríe al ver cómo Dash se acerca. Rainbow Dash se impacta contra una zona mágica que Suetiebel genera para atraparla y evitar que se lastimara, sin embargo en lo que Dash recuperaba el aliento las demás miraban con asombro lo que pasó ante sus ojos. El cuerpo de Magikae se hizo luz y se dividió en sus componentes. Eso estuvo cerca, dice Claren al caer contra una de las paredes laterales, no creí que separarnos nos salvaría, agrega al ver cómo la estática afecta su cuerpo, sí, ha estado muy cerca, comenta aliviado Rose al levantarse. Claren siendo una Pegaso aportaba las alas a la fusión, su pelaje azul y crin rizado violeta se presentaba por primera vez ante ellos. Mientras que Rose siendo un unicornio, aportaba la magia a la fusión, su pelaje rojo lo identificaba, su crin negra con un agregado azul claro lo detonaba como culpable. Él era responsable de la pérdida de los ojos de Sokra. ¿Una fusión? Exclamó Suetiebel al verlos separarse de lado a lado, pero para realizar una fusión es necesaria mucha magia, y mucho entrenamiento mental, comenta asombrada, solo había leído sobre el hechizo, nunca había visto un resultado. Mientras tanto Fluttershy que descansaba en lo apartado, junto a unos árboles despertó de golpe, la sensación más horrible se presentaba nuevamente. Había sentido a Rose, y quería la venganza. Fluttershy se levantó con aires de nostalgia, revivía esas memorias tan jóvenes. Sus ojos se tornaron amarillos con un fondo negro absoluto. En solo segundos había propasado su límite. No podía controlar su odio, simplemente estalló. Su crin rosada se tiñó de un gris total, solo un mechón rosado resguardaba lo poco de ella que seguía en su interior. Su cuerpo brilló y desapareció para luego aparecer frente de Suetiebel con una expresión sombría. Tú. Dijo con una voz profunda Fluttershy, señaló con su casco a Rose, quien al ver su aspecto dio un paso atrás, reconocía la pérdida de prejuicios en ella. Claren, dijo con temor, escapa, cumple la misión y no mires atrás, pronunció Rose al ver cómo Fluttershy lo miraba inexpresiva, tú miserable criatura, insignificante y despreciable monstruo. Dijo con furia al ver cómo Rose doblaba sus patas para evitar cualquier ataque. Apple Bloom miró con asombro la expresión de Fluttershy, no era normal, no era nada agradable, era como ver a un monstruo. Ella tragó saliva al ver cómo lamía su labio inferior, fue entonces que notó como Claren, la Pegaso se apartaba y se alejaba por el interior de los pasillos. Applejack les pidió a las niñas perseguirla, Rainbow se alejó, su cuerpo estaba muy cansado para enfrentar una pelea, podría desgarrarse un músculo si no tenía cuidado. Al final solo Applejack y Fluttershy limitaban a Rose. Le quitaste la vista a Sokra, exclama Fluttershy como si lo regañara, muy en el fondo intentaba no usar la fuerza, pero lentamente su mente se perdía. Los vientos llegaron muy puntuales, el poder de Fluttershy era devastador en ese estado. Una brisa muerta perfumaba el ambiente a la par en que movía el crin de todos. Y una lluvia enfermiza cayó anunciando tempestad, él fue quien dejó ciega a Sokra, comentó con asombro a Applejack, su furia era grande pero le temía a lo que Fluttershy podía hacer, tú no lo entiendes, tenía que pasar. Sokra representaba una amenaza superior a Alphonse, comentó con terror Rose.
Él no era un traidor, simplemente sabía que al enfrentar a Fluttershy con todo su poder era un suicidio. Mientras tanto Claren era perseguida por las niñas, pero ellas ya estaban cansadas por lo que no pudieron seguir el paso a la Pegaso que emergió como alegre flor. Ella avanzó por los pasillos y entre puerta y puerta encontró lo que buscaba. En la cama de Sokka reposaba el libro de hechizos. Cuartel del Círculo, cabina de control, Claren ha llegado al libro, informó Neri al ver por la pantalla lo que veía Claren, comenzando la transferencia del reproductor, agregó Neri al levantarse de su lugar y activar un interruptor que teletransportó dicho reproductor con Claren. Luce bien, quisiera decir lo mismo de Rose, comenta Sultán al ver cómo ve con terror a una Fluttershy sedienta de venganza. Fluttershy tiene liberado un 80% de su poder, puede que Rose no sobreviva, dice con un tono de temor al ver cómo nubes negras se formaban sobre ellos, prepara la evacuación en cualquier caso. Dice al ver el ritmo cardíaco de su amigo. Castillo de Ponyville. Claren se acercó con calma al libro de hechizos que reposaba sobre la cama de Sokka, frente de ella una chispa hizo aparecer un reproductor de audio negro. Claren lo tomó rápidamente mientras se acercaba a la cama donde tomó el libro y lo acercó al borde para verlo por sí misma. Así que esto era lo que tanto deseaba la señorita, dice Claren al mirar la portada. Ella abre con cuidado el libro para presenciar por sí misma las páginas en blanco, como dijo, en blanco, acerco el reproductor al libro y lo activo con un gesto de victoria, dame el hechizo de invocación para el Señor de la Muerte, dejo escapar el reproductor, la voz era de la misma señorita. El libro se cerró nuevamente para volver a abrir sus páginas y agitarlas en el aire con fuerza, al final un estruendo metálico presentó el hechizo correcto. Claren tomó la página y la arrancó sin retraso, tomó el reproductor y lo rompió para sacar su interior. Dobló la página y la guardó en su interior. Desde un costado las niñas entraron con fuerza, sin embargo lo único que vieron fue desaparecer el reproductor. Se terminó, dijo Claren al darse vuelta y mirarlas frente a frente, nuestro objetivo está hecho, agregó al tomar el libro de hechizos bajo de una de sus alas, el libro de Alphonse. Pronunció con fuerza Suet y Ebel al identificar el libro, no dejen que lo hurte. Agregó al iluminar su cuerno y disparar un relámpago de luz. Claren ladeó su cabeza a un lado para esquivar con arrogancia el disparo, pero ese movimiento no evitó la embestida de Scotalo que se propulsó para atacarla y dañar su cuerpo directamente. Con una repetición de golpes en su rostro la sostuvo en el trayecto para que con una patada giratoria impulsada por su cintura golpeara el rostro de Claren y la lanzara contra las paredes. Ella rebotó contra la pared cayendo contra el suelo. No era tan rápida como Scotalo, no habría forma que pudiera verla venir. Apple Bloom avanzó y tomó el libro de hechizos que había soltado Claren al ser golpeada. Enseguida retrocedió para mantener su distancia. El cuerpo de Claren se iluminó y desapareció de forma espontánea. Sus compañeros la habían invocado con ellos para evitar que fuera lastimada, siendo una Pegaso, no tenía magia con la cual defenderse de esas niñas quienes se las ingeniaron para derrotar a Magikarp. Mientras tanto Fluttershy atacaba con rabia a Rose, la habitación está suspendida en un espacio fuera de la realidad, todo lo que entrara en ella contemplaría como un universo de oscuridad se había creado por la rabia ciega de Fluttershy. En su interior Applejack intentaba mantener a raya a su amiga, pero el mechón rosado de su crin ya se había convertido en un recuerdo. La expresión de Fluttershy desataba locura, sus ojos dorados eran tan brillantes como al grado de ser tóxicos, con un contraste negro en su pelaje amarillo la hacían ver muy aterradora, sus alas astrales eran tan grandes que serían visibles desde Canterlot de estar en el plano real. Ahora estaban dentro de la dimensión de la discordia. No te escondas. Grita furiosa Fluttershy al disparar miles de rayos desde su cuerpo a la infinidad de lunas que habitaban su dimensión, no te dejaré escapar con vida. Añade con rabia, ella abre su boca y expresa su ataque más fuerte. Una esfera blanca muy pequeña reposaba en su lengua, su saliva la envolvía con lujuria. Enseguida la levantó y la mordió con sus dientes, tomó aire y como si lanzara un beso disparó un rayo que portaba la intensidad de una supernova. Applejack colgaba de su lazo que tenía amarrada a Fluttershy de sus alas, pero al estar en su mundo, no necesitaba seguir las leyes de la física. Se desplazaba con la velocidad superior a la luz, mientras Applejack miraba cómo realizaba hechizos tan fuera de contexto que solo podía gritar que parara. Rose se teletransportaba de luna en luna, disparando finos rayos de magia negra hacia la Pegaso que destruía todo a su paso. Necesito salir de este mundo retorcido, no pueden invocarme si no estoy en el mismo plano, se dice para sí mismo Rose al ver cómo la sonrisa de Fluttershy se quiebra con un gesto de horror. Te encontré, le susurra la Pegaso desquiciada en la oreja.
Ella era tan rápida que daba la ilusión de multiplicarse. Rose intentó teletransportarse pero sabía que su magia no era tan rápida, enseguida se tiró al suelo para evitar el corte infinito de una de sus alas astrales que se retorció para atacar. Rose evadió el corte y con el empujón de su patas apuñaló a Fluttershy en el pecho con su cuerno. Los ojos de la Pegaso cambiaron un momento, casi habían perdido su color. Las alas astrales se desvanecieron, mientras el cuerpo de Fluttershy cayó sobre Rose. Este pensó que lo había logrado, que había asesinado a la poderosa Fluttershy, maestra de la discordia. Sin embargo, una voz muy débil, muy femenina y cálida le habló al oído. Applejack podía ver lo que pasaba, pero el hecho era que ver esa alargada y sádica mirada la había dejado sin palabras. Me he dado cuenta que no necesito de un corazón para estar viva, le dijo la enloquecida Fluttershy, pero ese no es tu caso, dijo al morder su oreja con sus labios. Ya no era ella misma, la habitación regresaba a la normalidad. Applejack tocó el suelo de la habitación y miró cómo Fluttershy se suspendía en el techo junto con Rose. La Pegaso soltó una risa muy ligera mientras extraía con su magia el corazón de Rose por la fuerza, rompiendo su columna, desgarrando músculos, carne y piel. ¿Qué se siente no tener corazón? Le preguntó con una mirada sádica que reflejaba la locura. ¿Te duele? Le dijo al separarlo de su cuerpo con su magia y permitirle ver cómo su corazón latía fuera de su cuerpo. Al ser extraído por su lomo, muchas de sus venas pasaron por su cuello para verlo frente a frente. La sangre brotó como fuente. La Pegaso extraía los órganos vivientes de su interior con su magia, solo permitiéndole vivir para sentir el dolor. Al final llevó todos sus intestinos frente de él para que viera cómo era la verdadera cara de la crueldad. Muere, le dijo con suavidad y una tenue sonrisa al aplastar sus órganos con su magia lentamente. Rose se desvaneció un segundo antes de que sus órganos fueran destripados, por lo que la expresión de Fluttershy se torció a una de confusión. Fluttershy miró a su alrededor y bajó sin mover sus alas hasta donde estaba su amiga. Fluttershy, ¿estás bien?, le preguntó Applejack al ver cómo su crin era totalmente gris y sus ojos negros con una pupila amarilla tóxica. ¿No has regresado a la normalidad?, añadió al ver cómo la expresión vacía de la Pegaso la miraba. Esos ojos eran una pesadilla en carne. Mi forma normal. Repite con palabras frías Fluttershy. Esta suspira y relaja sus fuerzas. Solo sus ojos volvieron a la normalidad. Lo siento, ya no puedo regresar, dijo con una sonrisa lamentable al ver cómo su crin y cola se habían perdido en la discordia junto con gran parte de ella misma. Canterlot. ¡No es posible!, gritó Luna al ver cómo Cronos emergía con cadenas en su cuerpo que emergían de sus huesos y de sus músculos de su propio cuerpo. Un titán, añadió al ver cómo el ser gigante emergía del vórtice con una vista vendada de sombras. No podremos derrotarlo, comenta Celestia con miedo. Su rostro no entendía lo que pasaba. Su terror era justificable pero su reacción era otra. Ella le sonreía a la muerte que venía cabalgando a un titán. Así que esto es Cronos, dice con asombro Millicent al ver cómo el atroz titán avanza destruyendo lo que es Canterlot. Miraban con calma lo que se acercaba. Las princesas sabían que si Millicent no temía, ellas no tendrían que temer. Al final ella es quien puede ver las probabilidades con su ojo androide. Debo admitir que me sorprende mucho que no estén escapando, dice Pecatún para sí misma al reposar junto a la frente de Cronos. Es como si supieran algo que yo, decía hasta ser expulsada de la nariz de Cronos por el impacto de un cuerpo. Cronos cayó como si fuera un peso muerto. Un enorme y colosal dragón impactó con su cuerpo al titán. Su tamaño era menor pero venía acompañado de una decena de dragones que derribaron al titán. Éxodo elevó su mirada un segundo y exhaló un mar de flamas blancas que iluminaron el cielo como el sol. Pecatún lo miró con desprecio antes de iluminar su cuerno para generar un escudo de magia tan fuerte para protegerla del fuego del rey de los dragones. Sin embargo, algo pasó. Su escudo fue expulsado por un misterioso golpe que la proyectó ante los ojos de las princesas. Su escudo había sido roto con mucha facilidad, sin oponer una resistencia. Cuando el fuego se dio, reveló una figura rosada que brillaba con los rayos de luz que tocaban su armadura de diamantes. Esta giró sobre las nubes mientras descendía y como si estuviera calculado cayó sobre Pecatún, que se impactó con el suelo para luego ser aplastada por esa figura rosada. Las princesas no podían creer lo que miraban. Pinkie Pie había llegado a tiempo nuevamente. Sus dragones arremetían contra el titán mientras ésta saltaba con alegría sobre la alicornio que tantos problemas le ocasionó a las princesas. Pecatún generó un escudo para detenerla y con un giro de su cuerpo lanzó un golpe directo, pero una garra morada la tomó del cuerpo como si fuera una muñeca. Spike la tomó y la aplastó con su garra hasta hacerla gritar.
Esta se desvaneció y apareció a espaldas de Pinkie lanzando una feroz patada de energía negra. Se produjo un estruendo de campanas, el casco de diamantes rosas se rompió revelando el ojo de la pony rosada, su crin estaba ondulado, y su ojo fijo en la alicornio. Una mueca en el casco le dio una mala sensación a la alicornio. Pinkie avanzó y la tomó del cuello mientras la azotaba contra el suelo usando sus patas para columpiarla, la levantaba para golpearla. Pekatun quería golpearla pero era imposible tener contacto, era como bailar, cada giro era similar a un paso ya establecido. Finalmente Pekatun se molestó y detonó una explosión de magia que apartó todo a su alrededor. Ella miró el humo esperando no ver nada a su alrededor, solo que había algo. Pinkie se mantenía firme, su armadura de diamantes se cayó a trozos, Pekatun estaba a punto de repetir el ataque pero la pony rosada avanzó y golpeó su garganta impidiendo que respirara, seguido de un rápido golpe en su panza que la hizo caer. Estoy decepcionada, pensé que estarías al nivel de Fluttershy, dijo Pinkie al verla caer ante ella. Las princesas no podrían creer lo que miraban, esa pony rosada podía hacerle frente a una alicornio de su nivel. Fulmínala, dijo dándole la espalda, Éxodo acercó su cabeza y demostró que su boca era el hogar, un infierno blanco. Pekatun tragó salida y tomó a Pinkie con su magia para usarla de escudo y evitar el fuego, sin embargo el rey aumentó su llama y disparó un directo fuego blanco. Pekatun contrajo sus pupilas al ver cómo el fuego se acercaba. Todo se llenó de llamas, las cuales fueron acompañadas de un incesante grito que hizo temblar a todos. El poder de Pekatun decayó tanto que Cronos desapareció, ya no lo podía mantener en este mundo. Este había peleado contra los dragones y solo había logrado matar a algunos pues eran los mejores de todos. Ha matado a Pinkie, comenta Celestia al ver cómo el fuego blanco bañaba una zona, no en realidad, dijo la pony rosada al emerger del fuego sin ser afectada, no puedo decir lo mismo de ella, dice al señalar cómo Éxodo pasa su garra por el fuego para apagarlo y señalar a una carbonizada alicornio que intentaba sostener su cuerpo y regenerarse, tú, dijo con una voz cortada Pekatun al caer sobre sus cascos, ¿qué eres? Agregó al toser sangre al haber sido carbonizada y ver a quien la acompañó sin daño, soy la reina de los dragones, dijo Pinkie con orgullo y entusiasmo al darle cara flashback hace 8 años. Una pony rosada corre por la ladera escarlata de un campo, su mirada alegre se fija en una dragona blanca que dispara leves pero intensos rastros de plasma. Cristal ataca a Pinkie sin temor, incluso buscando derrotarla. Pinkie se acerca lo suficiente para saltar hacia esta, utilizando su cuerpo tomó a Cristal del cuello y la doblega al tirar de sus escamas más sensibles. Con la fuerza del impacto derriba a la dragona mientras rompe una de sus alargadas escamas y con un juego de cascos la extiende frente del cuello de su amiga. Bien hecho, joven princesa Pinkie, dice una dragón muy peculiar, su tamaño era resaltante, nuevamente has triunfado, agrega finalmente Éxodo al estar recostado sobre la ladera mirando paciente, no fue nada Éxodo, dijo Pinkie al retirar la escama de su amiga, sus músculos evaporaban el sudor que humedecían su pelaje, creo que estás lista para comer la flor, dijo Éxodo con autoridad al golpear con sus garras la esfera que contenía una flor en su interior, tu cuerpo arde de forma simbólica, es tiempo que arda de forma física. ¿Estás lista? Continuó al tomar la perla negra con la punta de sus garras y arrojársela a Cristal que comenzaba a levantarse, para luego es tarde. Le respondió entusiasta Pinkie al enorme dragón Cristal, abrió su boca y sopló una flama de plasma tan caliente que asemejaba a un láser blanco. Pinkie esperaba paciente frente de su amiga mientras Éxodo miraba a la pony que figuraba a la criatura más exótica que había conocido. Sus ojos brillaban como si se tratara de un fuego extinto, su crin ondulado lo guiaba por su cuello. Su postura ya no era infantil, al contrario ya reflejaba la realeza que se le fue otorgada. Un dragón de menor tamaño descansaba a espaldas del rey, usando su cuerpo como soporte para él. Su color azul, escamas blancas y ojos profundamente verdes miraban solo de reojo a Cristal que terminaba de abrir la perla negra que llevaba en su interior una flor blanca. ¿Estás seguro que su cuerpo de pony soportará el veneno de esa flor, padre? Dijo el hijo de Éxodo que miraba cómo Cristal dividía la perla y presentaba la brillante flor, ese veneno puede incluso matar a los dragones más grandes, incluso a ti, añadió al separarse de su cabeza para elevarse con sus alas y reposar en el suelo a un costado de él, Astro. Pinkie, puede tener el cuerpo de una pony muy pequeña, pero su espíritu es el de un dragón. Dice con una sonrisa profunda. Cristal se desmaya por el perfume de la flor, y cae solo extendiendo la flor hacia su amiga. Su perfume era tan tóxico para ella que no podía respirarlo sin caer inconsciente. Pinkie se acerca y toma la flor con sus cascos.
Estos se cubrieron de oscuridad que asemejaban raíces. Ella frunció su rostro por el dolor que apuñalaba su casco, acto seguido devoró la flor de un bocado. Ella es, decía al ver cómo una explosión de oscuridad emergía de su cuerpo, sus poderes malignos rodearon su cuerpo, vientos huracanados partían el suelo, el cuerpo de cristal voló como papel. Éxodo entrecerró los ojos para ver cómo el cuerpo de Pinkie se agitaba con rabia y se contraía con angustia, estaba por explotar. La reencarnación agregó al ver cómo rayos rosados corrompían a la oscuridad, lentamente la oscuridad era manchada y teñida de rosado. La oscuridad no podía corromper a Pinkie Pie. Metamorfo. Agregó al ver cómo algo en el interior de Pinkie Pie explotaba y revelaba una aura de guerra rosada. Sus ojos eran un vistazo a la pasión pura, su crin se ondulaba y bailaba con el aire, asemejando a flamas rosadas que personalizaban al poder. Entonces dijo con asombro Astro al ver cómo Pinkie viraba su vista hacia Cristal que se acercaba después de haber sido arrojada por la explosión de poderes, una reina de dragones. Exclamó con lágrimas Cristal, nunca había visto algo similar. El suelo donde se postraba la pony rosada ardía con intensidad, y su luz era tan pura que quemaba el aire a su alrededor por lo que respirar era difícil. Desde el primer momento que vi su mirada supe que había algo dentro de ella. Su valor espiritual era semejante al del más grande de todos los dragones. Muy lejos llegara, le dice a su hijo al ver cómo el fuego de sus cascos desciende con su respiración, una resurrección. Dos mundos unidos, ella es el puente entre ponis y dragones. Dice Astro al ver cómo Pinkie abraza la cabeza de Cristal cuando ésta le hace reverencia, la reina de los dragones, agrega al tragar saliva, sus ojos no podían creer lo que miraban. Fin del flashback. Pekatun se levantó con dificultad intentando pronunciar el nombre de la yegua que se proclamaba como reina. Solo que sus patas delanteras se rompieron, sus músculos expusieron sus huesos y simplemente no pudo sostener su peso. La alicornio dejó escapar un grito de dolor. Podía ver cómo su hueso se alzaba sobre la carne y eso le aterraba. Su cuerpo se hizo luz y disparó dos cuerpos a los costados de donde antes hubo fuego. Era una fusión. Exclamó Millicent al ver cómo dos cuerpos se alzaban sobre el humo, una Pegaso y un unicornio emergieron del humo de la magia que los unía. Marty se levantó con dificultad. Sus patas delanteras estaban lastimadas, su pelaje levemente morado y crin azul con ojos amarillos miran atentos a las princesas. Él logró visualizar a Millicent, sabía que lo reconocería. Eva era la Pegaso amarilla con crin verde que hacía resaltar sus gafas negras las cuales estaban rotas revelando solo el color de uno de sus ojos. Rosado. Eva suspiró y activó la evacuación. En su pecho había un dispositivo que la evacuaría si ello lo necesitara. Sin embargo Marty se quedó mirando al ejército que lo rodeaba. Así que esa era la razón por la cual podías activar el estado cripta de los dragones a voluntad. Debí imaginarlo, hablaba lento y desorientado. La mayor parte del daño él la había adoptado para evitar que Eva muriera al no poder soportar lo que él resistía. Será mejor que abran los ojos, agrega al elevar su vista y revelar que su ojo derecho lo había perdido. Él había absorbido el dolor para salvar a su compañera. Marty iluminó su cuerpo y con un giro de sus cascos los impactó en el suelo, elevando sobre todo Canterlot y sobre el cielo cercano un círculo de invocación gigante. Todo el suelo se enrojeció a la par en la que hacía emerger criaturas de otra dimensión que respondían a la voluntad de la señorita. Las princesas miraron el horror de las bestias mientras que Millicent y Pinkie miraban como Marty caía sin fuerzas mientras desaparecía al ser invocado por sus compañeros. Pinkie Pie suspiró y con una orden activó el estado cripta de los dragones. Éxodo se levantó con firmeza sobre todos y rigió con fuerza ante la orden de la reina de los dragones. Luna y Celestia tomaron a Millicent de sus cascos al ver cómo ésta estaba por enfrentar a las criaturas. No es necesario Millie, le dijo Luna al bajarla y oscurecer el escudo para bloquear su vista, no quieres estar ahí afuera cuando empiece todo, agrega Celestia al bloquear el sonido totalmente. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando afuera? Les pregunta confundida Millicent a las princesas, ¿qué no quieren que vea? Agrega con un tono de miedo, de cierta forma temía, no imaginaba que sería tan malo para que evitaran que viera y escuchara. Es el estado cripta de los dragones, solo el líder de más alto rango lo puede activar con su voz, dice Luna al ver cómo sombras golpeaban, pisaban y avanzaban por encima de ellas. Celestia mira a su hermana y en un lenguaje corporal le indica que dejara ver lo que pasaba, tenía que saber qué era lo que sucedía afuera. Luna tragó saliva e hizo visible el exterior mientras Celestia hizo presente las voces. Hijos míos. Gritó con fuerza una Pinkie Pie que reposaba sobre una pila de muertos, ataquen.
añadió finalmente con una voz sanguinaria al saltar sobre una criatura negra que intentaba escapar del horror del infierno. Todo lo visible ardía en llamas tan férreas como el sol, una neblina roja avanzaba en el alrededor. Los dragones no tenían escrúpulos, eran pura fuerza bruta que aplastaba, mordía y destrozaba la carne de los monstruos con sus garras. Ríos de sangre y trozos de carne volaban por el aire al agitar los cuerpos con sus dientes. No había fin, cada vez emergían más criaturas que atacaban a los dragones, pero al ver a la pony rosada rivalizar con ellos y ver a los dragones temer con su mirada entendieron que no era lo mejor enfrentarla. Millicent miró horrorizada, los gritos de dolor eran tan hirientes que partieron su corazón, lloraba en compasión, ninguna criatura merecía enfrentar tal crueldad que solo el estado cripta de los dragones podía ofrecer. Luna cerró la visión y su hermana silenció los llantos y gritos de misericordia que eran ignorados. Esa es la fuerza del reino de los dragones, comentó Celeste al sentarse en el suelo junto con su hermana, solo espera, no deberían tardar más de 5 minutos, agrega al suspirar con un gran pesar, parece una pesadilla, dice finalmente Millicent al reconocer la crueldad de la que son capaces los dragones cuando se lo proponen. Imperio de Cristal. Fueron duros los primeros momentos. Cadance y Rarity disparan veloces y finos cristales que perforaban a las criaturas, mientras Shining Armor creaba un escudo sobre ellos para protegerlos. Su formación era muy precisa, Dwilit estaba descansando entre Rarity y Cadance mientras su hermano generaba un escudo alrededor de todos. ¿Estás segura de esto, Dwilit? Le pregunta Shining Armor al tragar saliva y mirar la posición que su hermana le había indicado. Sí, responde sin expresión, mientras no sea interrumpida no habrá problemas, dice Dwilit al iluminar su cuerno. Su cuerpo se bañó con una luz blanca, sus ojos brillaban como faros. Su hermano la teletransportó sobre las nubes donde Morten se ocultaba. Dwilit apareció extendiendo sus alas astrales acorazadas, seguido disparó una lluvia de plumas astrales. Su hermano se fijó al suelo y esperó. Cadance y Rarity reforzaron su escudo, las plumas astrales no eran fáciles de detener. Morten miró con atención a Dwilit, y no evitó llamar su atención con el movimiento de su casco. Ella sabía de su hermano por lo que usando su magia invocó a Shining Armor a un costado suyo. En la parte inferior desapareció el escudo mientras las plumas astrales apuñalaban a las criaturas y la tierra con furia. Mira, has cometido un error. Dice sádica Morten al apretar el cuello de Shining Armor con su magia, ¿a quién salvarás, Dwilit? Agrega al invocar miles de cuchillas cubiertas de su magia negra. Los ojos de Dwilit se contrajeron, su ojo del mañana solo le indicaba una forma de salvarlos a todos, pero el costo era demasiado alto para considerarlo, pero al final era su familia, su amiga a la que peligraba de muerte. Lo siento mucho, dijo Dwilit al cubrir su cuerno con magia pura. Con un resplandor Dwilit disparó un rayo blanco hacia su hermano, el cual se teletransportó fuera de peligro. Las cuchillas de Morten giraron y se dispararon contra Dwilit, quien con un escudo burbuja las repelió. Morten disparó un mar de energía negra hacia ella. Dwilit invocó un vórtice y se tragó su ataque para aparecerlo a metros sobre el suelo para crear una barrera que repeliera las plumas astrales y salvara a Rarity y a Cadance, que fueron sorprendidas por la ausencia de Shining Armor. Ellas miraron con asombro cómo la magia negra descomponía las plumas astrales y las usaba para incrementar la intensidad del fuego oscuro. Se defendieron de las criaturas terrestres mientras Dwilit choca cascos con la unicornio maligna que ataca sin piedad. Golpe tras golpe de magia negra que rompen los escudos de Dwilit con facilidad. Nubes negras la toman como cuerdas y la aplastan al tirar de su cuerpo. Dwilit dilata sus ojos y extiende sus alas astrales para liberarse, seguido ilumina su cuerno y dispara un rayo de magia pura que multiplica su tamaño por 10. Este gira por el cielo y se impacta contra la unicornio que camina entre las nubes. Destellos del ataque se esparcen impactando contra el castillo y las máquinas son incineradas al ser partidas a la mitad por el rayo. Una explosión doble genera que las nubes negras de Morten se aparten y revelen cómo se suspende a sí misma con su magia. Esta da un salto y golpea el rostro de Dwilit con su casco, seguido de otro, la tomó del cuello y alza sobre su casco una esfera de oscuridad que presenta sobre su pecho. Dwilit genera una flama a su alrededor y genera una explosión que divide al cielo en rojo y azul. El estruendo hace caer a sus amigas, no podían estar paradas frente a la energía que se libera con cada hechizo. Morten genera espadas de luz y ataca. Dwilit activa su ojo del mañana e invoca la misma cantidad de espadas de luz para defenderse, solo añadiendo sus alas astrales para dar un corte extra. La luz del choque de magas aterraba a las sombras que se perdían en la cegadora luz. Cadance disparó cristales pero se destruían a solo metros de distancia. Rarity la imitó y atacó a Morten.
Ella tuvo éxito y la apuñaló en un costado, sin embargo esta sonrió con locura y tomó los diamantes para atacar a Duilig apuñalándola en su pecho. Esa herida hizo parpadear a Duilig. Gran error. Morten generó una esfera de oscuridad en segundo del tamaño del castillo. Sus ojos se afinaron y se tiñeron de rojo mientras se alargaban. Fue un gran impacto el que recibió Duilig directamente en su cuerpo, si no fuera por la pureza de sus alas astrales habría muerto. Morten la tomó del cuello y la sostuvo para que no se alejara y recibiera el impacto total. Cuando este finalizó sostuvo el cuerpo sin fuerzas de Duilig. «Has fallado, Duilig», grita Morten al alzar una espada de magia negra con la cual pretende decapitar a Duilig. «No es justo como lo he visto», le responde al elevar su vista y presentar su ojo del mañana. Duilig desaparece e invoca alrededor de Morten espejos con los cuales se apoya para crear un vacío del espacio. Ambas desaparecen de la vista de todos. Solo quedan los espejos suspendidos en el aire. «Ahora pelearemos con mis reglas», dice Duilig al presentar su espacio dimensional fragmentado, donde ella tiene libertad con sus poderes. Morten mira la oscuridad de la nada y dispara sin temor, sin embargo el rayo de la unicornio es destruido por el poder del rayo de Duilig. Una explosión de colores esparce todo, la realidad se rompía lentamente. Ambas se lanzaban contra la otra, generando golpes sónicos y destellos tan calientes como el sol. Morten tenía dificultades. No podía superar la visión futura de Duilig, cada movimiento ya lo habría visto, tenía que asegurar su victoria. Duilig tomó ventaja rápidamente, usó su ojo en cada momento, pero nunca habría imaginado que Morten invocaría a su hija frente de ella para limitar sus fuerzas. Estando fuera de la dimensión hogar no podía saber o ver más allá de la dimensión fragmentada. Sokra apareció en su camilla, dormida y arropada. «¿Sucede algo, Duilig? ¿Temes que le ocurra algo?», le dijo al usar su magia para atrapar a Sokra en una esfera de magia para no despertarla. «Podría exterminarla con mucha facilidad si quisiera. Solo dame el corazón de cristal y tu hija estará bien», agregó como trato Morten al golpear el escudo con su casco. Duilig desactivó su ojo, tragó saliva al pensar un momento. Ella no pondría a Sokra en peligro ahora. Con un suspiro reveló la ubicación del corazón. El castillo de Cadance oculto con un velo de magia. Ella comenzó a regresar todo a la normalidad, pero en el momento que la regresó al mundo real, un corte fue disparado. Duilig intentó evitarlo, pero estaba muy cerca, había sido mucho más rápido de lo que había visto con su visión. Al intentar esquivarlo se percató que no podría hacerlo a tiempo. Todos miraron el corte descendiente que dejó en rumbo de colisión a Duilig. Cadance miró a Sokra caer junto con su madre, estaban inconsciente por un hechizo de Morten. Rarity miró la dirección que miraba Morten. El castillo y el corazón de cristal. Shining Amor miró con horror el corte alargado en su hermana, su cuerpo cayendo sin fuerzas y el rastro de sangre que la seguía. Algo en Shining Armor se rompió, su mirada se endureció con furia. Con un destello apareció dentro del castillo y presenció como Morten retiraba el manto de magia de Duilig. «Si crees que puedes escaparte, piénsalo 2 veces», dice Shining Armor al dirigirse con quien había derrotado a su hermana, «he vencido a Duilig Sparkle, quien aprendió de la magia más pura», dice Morten sin darle importancia al ver cómo su casco arde al tomar el corazón. «¿Qué podrías hacer tú para detenerme cuando ella no tú?», decía Morten hasta ser atravesada por una lanza astral. «Ella es mi hermana», dice Shining Armor al duplicar la lanza astral desde su interior para destrozar más órganos. «Ella no es la única con un ojo del mañana», agrega con furia. Morten gira su rostro y observa de reojo cómo la espiral derecha del unicornio se presentaba ante ella. Seguido mira todas las cuchillas que había generado para asesinarlo a sus espaldas, las cuales estaban bloqueadas por un escudo de magia. Un ojo del mañana recién activado. Dice con pánico Morten al ver cómo su ojo solo tenía una espiral a diferencia de Duilig, que tenía 3. Una explosión expulsa a Morten. Esta gira por el aire al estabilizarse, pero es tomada por Shining Armor en el aire y azotada contra el suelo sin misericordia. Cadance atrapó a Duilig y a Sokra para evitar que se lastimaran. Morten guardó la compostura, activó la evacuación pero tenía que deshacerse del ojo de Shining Armor. Esta apareció y lo enfrentó 1 a 1, intentando golpearlo, pero parecía inútil con ese ojo, todo lo que ella hiciera lo sabría. Mientras que él tenía la libertad de generar lanzas astrales con las cuales atravesaba el cuerpo de Morten hasta hacerla caer. Su sangre brotaba de su cuerpo muy frecuentemente, su voz ya estaba cortada, había gastado mucha magia por lo que estaba peleando en reservas. Cuando Shining Armor está cerca de destruirla con más lanzas, un vórtice de luces se abrió a un costado del castillo de cristal. Morten saltó y dejó que la gravedad del vórtice la evacuara. Shining Armor furioso la persiguió. Todo era justo como lo había planeado ella.
Utilizando un destello de luz lo cegó el tiempo suficiente para que cadenas emergieran del vórtice de luz y lo atraparan. Él se sorprendió, no lo había logrado ver. Neri emergió del vórtice de luz e impactó el cuerpo de Shining Armor, ambos chocaron contra el castillo y ante todos lo comenzó a golpear en el rostro de lado a lado, hasta que este quedó desorientado. Neri miró su ojo derecho. Todos miraron su nueva apariencia y en especial su garra alzándose e impactando su ojo de un golpe. Un grito de horror fue el que emitió Shining Armor al ver cómo Neri le extraía su ojo por la fuerza, para luego iluminar su cuerno y teletransportarse junto con Morten que escapaban con el corazón de cristal y el recién activado ojo del mañana de Shining Armor. He sido una tonta, le susurra Duilit a Cadance cuando está limpia su sangriento rostro, sabía que habría una razón por la cual no podía ver a Shining Armor en mi visión, iba a activar su propio ojo. Siendo hermanos tenemos el mismo ojo derecho. Dice culpándose a sí misma. Cadance invoca un pañuelo blanco y limpia su rostro. Duilit ya había sanado su herida, pero lo que impactaba a Cadance no era que el corte era muy profundo sino su ubicación. El corte era largo y partía su rostro y había reventado su ojo derecho. La verdadera razón del corte no era matarla, sino deshacerse de los demás ojos del mañana existentes. Rarity atendió a Sokra que despertaba en sus cascos, el efecto del hechizo ya había pasado. Sin embargo la mirada de Sokra dejó sin palabras a Rarity. Rarity, dijo casi sin palabras Sokra, puedo ver. Agrega con un grito de felicidad al ver el hermoso rostro de Rarity. Ella se intentó levantar y abrazar a su amiga que la acompañaba en su despertar, Duilit, pronunció inexpresiva Rarity. Lloraba débiles lágrimas que no sabía cómo explicar. Cadance miró a Rarity intrigada, el hecho de ver sus lágrimas la hizo dudar, pero al ver a Sokra lo entendía, sus ojos o su ojo derecho podía ver. Fue la mejor decisión, dice con orgullo y un tono de arrogancia Duilit, al levantarse dándole la espalda a su hija para que no viera cuando abriera sus ojos, ahora puede ver, añade a revelarle a Cadance que había transferido su ojo del mañana derecho a su hija, para realizar un intercambio equivalente y mantener su ojo a salvo. Ojo por ojo. Sokra se levantó al ver a su madre, ignoró las lágrimas de su tía Cadance y avanzó, ya sentía pesado el aire. Al acercarse y girar frente de su madre la vio, su ojo derecho estaba en blanco. Me alegra que estés bien Sokra, dice Duilit al llevar un casco al rostro de su hija y acariciarlo con afecto, mamá, es lo único que puede decir Sokra antes de entender lo que había hecho su madre. Se abalanza sobre ella y llora en su pecho como cuando era una pequeña potrilla. Cuartel del Círculo. Neri y Sultán evacuaban a sus compañeros cuando era necesario. Neri recibió a los primeros, Claren y a Rose. La híbrida pony rosada de crin dorado cuidaba de sus compañeros al invocarlos en un punto de evacuación mágico. Claren apareció con una menor cantidad de daño, unos ligeros golpes que resaltaban en su pelaje, sin embargo el daño real de su cuerpo era interno. Algunas de sus terminales y conexiones nerviosas estaban dañadas por la electricidad que recorrió su cuerpo anteriormente. Parece que tu cuerpo está bien, una sesión de curación debería sanar tus conexiones nerviosas, dice Neri al tomarla con su magia para retirarla del círculo de invocaciones y permitirle a Rose evacuar. ¿Recibiste el hechizo?, dice calmada Claren al caminar por sí misma un poco. Rose debería poder escapar, comenta al no conocer lo que había pasado en el enfrentamiento contra Fluttershy. Pronunció con temor Neri, recibí el hechizo, pronto lo realizaré, pero Rose estaba enfrentando a Fluttershy. Lamentablemente enfrentaba un nivel superior de Fluttershy, temo que no sobreviva, le informa con una gran pena. Ambas se apartaron del círculo de invocación solo para presenciar cómo se activaba nuevamente. El aroma a sangre se presenta acompañado de una neblina roja que empapa el suelo de sangre. Ante ambas aparece Rose o lo que queda de él. Sultán forzó la evacuación al ver que estaba tan cerca de la muerte que lo podía ver claramente. Los órganos esparcidos de Rose cubrieron el suelo al emerger de la invocación. Sin la magia de Fluttershy para mantenerlo con vida entró en un estado de shock, su cuerpo vibró ante los impulsos que su cuerpo expresaba. Su corazón saltaba al latir mientras que sus pulmones se inflaban en el suelo. Sus tripas dejaban escapar el calor en lo que se relajaban sus músculos. La sangre empapó todo el círculo en segundos. Neri lo miró con horror y terror, nunca creería que la discordia podría provocar tanto daño al perder el control de sus poderes. El hecho era que Fluttershy día con día controlaba mejor sus poderes, por lo que era común pensar que un día tendría todo el poder a su voluntad. Verla convertirse en la marioneta de sus poderes hizo pensar a Neri. Ella iluminó su cuerno y tomó los restos de su compañero. Sultán hizo emerger de la pared una cabina de curación mágica para reconstruir su cuerpo y regresarle la vitalidad.
Al final necesitan a las 7 plumas para terminar con lo que ha iniciado hace varios años. Rose. Exclamó con fuerza Claren al verlo con la mirada perdida. Su respiración era tan lenta que uno pensaría que ya habría abandonado el mundo si no fuera por el lento y débil latido de su corazón lo darían por muerto. Esto es horrible, añadió al cubrir su rostro con sus alas para evitar la visión de entrañas esparcidas y el aroma que llenaba sus pulmones. Neri Bey termina con nuestro objetivo, dice Sultán al acercarle la hoja que contenía el hechizo, es tiempo de traer la paz, agrega al ver cómo la pony híbrida toma la hoja y se retira con aires de miedo y desconfianza, yo atenderé a los demás, ya he programado su evacuación, cuando se separen serán evacuados cuando lo soliciten, le dice con calma Sultán para tranquilizar un poco a Neri, sin embargo ver cómo agacha la mirada y derrama unas lágrimas le hace pensar, ¿no es eso lo que te angustia, verdad? Le pregunta al ver cómo aumentan las lágrimas, tengo miedo, dice con una voz quebrada Neri, sabía que este día llegaría, sabía que era mi objetivo, pero tengo miedo y si no puedo enfrentar a Hueso, dice con miedo al imaginar lo que haría, no soy tan fuerte para enfrentarlo, agrega con terror al abrir la página y ver las instrucciones de la invocación. Sé que podrás vencerlo, le dice Sultán al avanzar hacia ella y abrazarla para que desahogaras sus lágrimas en él, es tu destino, está escrito que triunfarás. Puedes verlo por ti mismo, tienes un ojo del mañana, te lo aseguro, cuando lo actives verás que todo estará bien, le dice al abrazarla. Neri se puede parar en 2 patas por lo que lo carga al abrazarla. Él limpia sus lágrimas con sus cascos. Neri lo bajó y avanza fuera de la habitación dejando a Sultán atrás mientras sus sombras se alargan al emerger del círculo de invocación. Eva algo herida, está segura que Pinkie se ha convertido en una amenaza vital, sin embargo guarda silencio al ver cómo su amiga Claren le señala a Neri que dejaba la habitación sosteniendo el hechizo sobre ella. Marty apareció poco después con niveles de magia muy bajos, su último hechizo lo había dejado seco. Un vórtice de luz por el cual pretendía escapar Mortem. Neri se paró frente del vórtice y lanzó cadenas para atrapar a quien perseguía a Mortem, en cuanto visualizó el rostro de Shin y Namor saltó para ayudar a su amiga. Después de unos momentos ambas regresaron y el vórtice se cerró. Tengo el corazón de cristal, dice Mortem al caer sobre sus cascos cansada, sus heridas internas la habían debilitado. Una luz blanca dividió a la fusión y presentó a Mary y a Tony con un gesto de cansancio. Necesitaban descansar, yo he extraído el ojo de Shining Armor, dice Neri con un tono de frialdad al levitar junto a ella un ojo húmedo de sangre, la señorita estará feliz con esto, agrega al despedirse de sus compañeros y retirarse hacia su destino. Por otra parte la señorita ya esperaba a Neri en la puerta de una habitación muy apartada. Su postura era firme, paciente y muy sofisticada. Sus ojos verdes miraron a Neri al revelar el hechizo frente de ella junto con un frasco que contenía el ojo de Shining Armor. Perfecto, dice al tomar ambos objetos para verlos de cerca, realizar el hechizo y tú lo concluirás, agrega al iluminar su cuerno y teletransportar a ambas dentro de la habitación, el frasco lo teletransporta a otra habitación para usarlo después. Neri ve ese hueso. La señorita avanzó a la mitad de la exorbitante habitación. Leyó el hechizo con calma, seguido hizo brillar su cuerno mientras regresaba con Neri que esperaba ansiosa. Su rostro sudaba al ver como todo un círculo de invocación gigante de simbología antigua y de formas muy peculiares aparecía conforme la señorita avanzaba hacia el borde. La magia de la señorita cayó por debajo de la mitad, pero su aspecto solo mostraba esfuerzo. Era la tercera invocación de hueso en aquella dimensión, sería la última. Vientos negros y una profunda oscuridad emergía del interior del círculo, largas y enormes garras blancas que se conformaban de huesos emergieron del interior. La criatura a la cual incluso Alphonse respeta se adentraba en el mundo nuevamente. Otra vez Alphonse, debe ser muy crítico el momento para invocarme. Sabes bien que es la tercera vez y que será la última vez decía Hueso al emerger completamente, sin embargo guarda silencio al ver a Neri frente de él, su mirada absoluta miró a la señorita que se recostaba en la pared. Mirando con atención lo que pasaba, ustedes son, pronunció con asombro al ver los ojos verdes de ambas. Algo que notó al momento era la espiral en ambos ojos derechos, así que al final has logrado tu objetivo. Te arrepentirás de todo lo que has hecho, agrega al girar en el interior de sus limitaciones para darle la espalda a la señorita. Hueso, luces bien, responde con alegría la señorita al dar unos pasos al frente, ¿aún puedes recolectar vidas cuando éstas desaparecen? Le pregunta con sarcasmo, no te preocupes, ha llegado el momento de que te relajes y mueras, le dice finalmente al darle una señal visual a Neri, tú miserable criatura.
Exclama molesto Hueso, lamentarás tanto tus actos, y cuando llegue el momento desearás la muerte y con gran placer se te dará una lenta y tortuosa eternidad, le advierte con odio. La hilera de dientes punzantes choca contra la barrera que se desvanecía lentamente. Neri se acercó al borde del círculo que limitaba a Hueso y con su propio casco comenzó a romperlo con su magia. Hueso giró su mirada al verlo, no podía creerlo. Lo habían invocado para pelear contra él. Al momento en que Neri lo rompió la barrera cayó rota, una garra rebanó el cuerpo de Neri haciéndola trozos, seguido la criatura atacó a la señorita que se teletransportó fuera de peligro. Hueso giró su garra y la atrapó al momento de aparecer. ¿Tienes idea de quién soy? Le grita con fuerza Hueso al atraparla y aplastarla con su garra, yo soy el dueño original de los ojos del mañana. Agrega al azotarla contra la pared cercana, si no fuera por los actos de un alicornio esos ojos ni existirían, le dice al llevar su otra garra frente de ella y generar en la punta de sus dedos afilados 5 supernovas. La garra de Hueso disparó rayos con la intensidad de las supernovas, sin embargo al momento se disparó un escudo de energía que protegió a la señorita. La magia de la señorita estaba por debajo de la mitad, por lo que no podría enfrentar a Hueso a la par. Esa era la labor de Neri. El escudo de magia creó una esfera que atrapó la garra de Hueso. Toda la energía amputó su garra. Esto llamó la atención de Hueso. Al girar su vista miró como Neri se alzaba sin daño. Su cuerpo estaba nuevamente sin daño. Debo admitir que nunca he visto algo como tú, dice Hueso al lanzar contra la pared a la señorita, la cual se desvanece para darles privacidad. Él por otra parte regenera su garra. La magia de la señorita deformó la habitación para darles todo el espacio que necesitaran. Hueso, siendo una criatura enorme, necesita espacio. Su piel era del color del espacio, se podían ver galaxias en su piel, sus ojos eran infinitos. Verlos era presenciar la infinidad, los huesos que hacían su armadura eran blancos y se estructuraban de estrellas enanas blancas. Neri tragó saliva nerviosa. Estaba por enfrentar al Señor de la Muerte. Ella estiró su cuello de lado a lado, seguido activó su ojo del mañana. Su respiración se detuvo y su miedo se esfumó. Hueso fue impactado por un golpe directo. Neri se había teletransportado para sorprenderlo. Este se tambaleó de lado a lado al ser golpeado en su rostro de lado a lado. Este esquivó un golpe y lanzó un corte que rebanó a la mitad a Neri. Ella dejó un rostro de asombro que mutó a uno confiado, su parte superior disparó un rayo tan grande como el cuerpo de Hueso. Este lo engulló al dislocar su mandíbula, este regresó sus huesos a la normalidad e hizo pedazos el cuerpo de Neri al atraparla entre sus garras. Hueso se levantó sobre los pedazos para ser apuñalado por lanzas astrales que emergieron a centímetros de su cuerpo. Neri se incorporaba nuevamente. Su cuerpo no parecía ser dañado por nada. Esta era la habilidad máxima de Neri. Ser indestructible, mientras quede un trozo de ella. Ella regresara. Así que esto es lo que resulta cuando extraes los genes de tantos alicornios, criaturas y monstruos, comenta con firmeza Hueso al ver cómo sus partes se volvían a unir. Tendré que reducirte a menos que polvo, suspira con la solución de su problema. Neri sonríe y enfrenta directamente a Hueso. Golpe tras golpe, ambos se atacan sin temor. Sin embargo, Neri era herida incluso cuando se protegía de los golpes. Los golpes de Neri tiraban a Hueso, eran impactos planetarios, necesitaba toda su fuerza para lastimar a Hueso. En un momento Hueso la partió y disparó una supernova para desintegrar su parte inferior. Seguido de un corte partió el resto, dejando la mitad de su rostro expuesto a un rayo que disparó sin retraso, dejando solo un cuarto del cuerpo de Neri. Otro corte redujo más esa cantidad. Neri miró con horror el siguiente corte. Ella, antes de ser rebanada, lanzó un trozo de su cuerpo a la garganta de Hueso en intento de frenarlo, pero solo logró enfurecerlo más. Hueso la hizo trozos y desde la punta de sus garras blancas disparó llamaradas que incineraron todo lo que quedaba de ella. Se terminó Hueso, dice la señorita al aparecer a sus espaldas, su aspecto era mejor y sus niveles de magia están nuevamente altos, lo único que había cambiado era que cargaba un manto blanco con ella. ¿Has prestado atención? Le respondió sarcástico al girar su cuerpo. Hueso tenía un aspecto muy calmado, era la primera vez que enfrentaba algo como ella. Derroté a tu creación, y soy libre del círculo que me oprimía. Ahora podré reclamar tu nombre, le dice desafiante al ser el único en la habitación que puede ver su verdadero nombre. Hueso ríe al dar un paso que consume el espacio donde se encuentra. Nunca entenderé cómo pudiste perder el poder de tus ojos ante seres tan simples como alicornios de la antigüedad, comenta la señorita al suspirar, sus labios se humedecían por su lengua. Esto ha salido tal y como fue predicho, agrega al elevar su vista.
Ahora cargaba con dos ojos del mañana, uno verde derecho que correspondía a ser el suyo, teniendo 3 espirales al ser un ojo muy desarrollado. Su ojo izquierdo era azul porque correspondía a ser de Shining Armor. Había dejado a Neri para reemplazar su ojo. Es imposible. Exclama con horror Hueso, has obtenido otro ojo del mañana, comenta horrorizado al ver el drástico cambio de colores de su mirada, corrección he obtenido los ojos del destino, ahora soy yo quien escribe el destino de todos, no tú, dice desafiante la señorita al apretar el cuello de Hueso con su magia, y a ti te corresponde morir, le dice con calma y dulzura Hueso miró con furia a la señorita, creó miles de supernovas a sus costados, pero fue por un apretón en su corazón que no pudo mantenerlas y desaparecieron. Algo en su interior apretaba su corazón. Neri seguía con vida. Dentro de su cuerpo el trozo de ella se deslizó en forma de pasta y creció en tamaño hasta cubrir su corazón como si fuera un tejido. Hueso sufría el tormento de sentir como su corazón era aplastado desde adentro. Era como si estrujaran su corazón directamente, como si este fuera un juguete de goma. Y en momentos breves Hueso guardó silencio, la señorita deja caer el cuerpo en la superficie. El interior de su cuerpo se destrozaba, se rompían huesos, órganos se destripaban por obra de Neri. La piel de Hueso se absorbió hacia el interior. Se escucha como sus órganos se movían al ser contraídos en un punto. Neri estaba consumiendo a Hueso desde el interior, sus ojos miraron la penetrante e infame mirada de la señorita. Su cuerpo ya había sido consumido a la mitad. Juro que te arrepentirás. Exclama molesto con sus últimas fuerzas Hueso al verla, te lo aseguro. Agrega al ser consumido finalmente por una masa rosada que burbujeaba y ardía al reclamar una nueva adición. Neri reestructuró su cuerpo nuevo. Sus ojos eran infinidades. Su crin era blanco como la luz. Su pelaje rosado tenía un exoesqueleto conformado por energía solidificada, su cuerpo podía caminar en 2 patas o a 4, sobre su lomo se alzaban 2 pares de alas esqueléticas que se articulaban con cartílagos de magia pura. Al contraer sus alas en su cuerpo demuestra que son ligeramente más largas que su cuerpo. Bien hecho Neri, has logrado superar a Hueso. Tal como fue planeado, menciona la señorita al poner un casco sobre ella al felicitarla, gracias, agradece Neri con una voz muy femenina, y muy delicada, ¿qué es lo que sigue? Le pregunta al elevar su mirada hacia sus ojos. Ambas espirales en sus ojos la desconciertan, ahora he ordenado la evacuación de todos los empleados, solo tú y las plumas permanecerán en las instalaciones. Responde la señorita al abrir las puertas mágicas de la habitación. Aquellas puertas estaban diseñadas para evitar que Hueso escapara en caso de que Neri fallara, Alpón se ha despertado y se dirige hacia nosotros. Entiendo, confirma su participación Neri, es tiempo de terminar con esta pesadilla, agrega finalmente al avanzar junto con ella a la salida Ponyville. En una habitación resguardada, oculta de la estructura del castillo Alpón se duerme, su mente ya había regresado del interior de la mente de la señorita. Solo necesitaba recuperar sus energías. En la habitación entra la luz del día, es como si no pasara nada fuera de esas paredes. Una tranquilidad total es visible. Una cama ancha con sábanas y almohadas blancas arropan el cuerpo de Alphonse. Un golpe de la realidad impactó su pecho despertándolo. Su respiración fue forzada, sus ojos dilatados al ver en sus sueños lo que había pasado, su ojo del mañana izquierdo confirmó la presencia atroz de Hueso, sin embargo era eso. Confirmaba que había sido liberado, el hecho de no volver a estar presente al despertar desmintió sus dudas. Hueso ha sido consumido, dijo Alphonse con un tono muy lamentable, esa criatura era muy poderosa, y ahora todo ese poder recaía dentro de Neri. Usando su ojo del mañana creó un sonar para ubicar a Duilig, sin embargo cuando la encontró, vio con asombro su rostro, su ojo derecho blanco mirando a Sokra que cargaba su ojo derecho. Alphonse tragó saliva. Solo había pasado algún tiempo desde que cayó en un sueño, y su familia había sido herida y estado al borde de la muerte. La expresión de Alphonse al desactivar sus ojos fue sencilla. Bajó la mirada un segundo, frunció el rostro lentamente y su respiración era más caliente. Los cielos de Ponyville se oscurecieron. Las nubes negras cubrieron Equestria. El hecho era que él tenía una gran calma, la cual se había convertido en una gran tormenta. Su ojo izquierdo emitió un sonar y de forma inmediata entró en contacto con los ojos de la señorita. Se levantó con fuerza, su cuerpo no necesitaba calentar. Estaba ardiendo en furia. Abrió la ventana cerca y saltó abriendo sus alas, su destino era la señorita. Los que estaban en Ponyville miraron el cielo cortarse con un resplandor. Era Alphonse dirigiéndose a terminar con esta pesadilla. Sus ojos verdes solo proyectaban decisión, coraje y valentía al enfrentar a la señorita. Equestria miró la línea de luz que proyectaba a Alphonse al volar a toda velocidad.
Podía teletransportarse, pero el hecho de hacerlo visible era únicamente para desafiar a la señorita a un último duelo. Dwight miró el trazo de luz y entendió su despertar. Las princesas miraban el trazo en un campo rojo donde se recuperaban. Llegó hasta la costa marina este. Iluminando su magia hizo emerger del mar el cuartel del círculo. Su verdadera forma era la de un castillo que se resguardaba en un campo de piedra que se vio cuando emergió en la superficie. Sobre el mar se alzó un imperio de paredes de acero. Una alargada torre coronaba la estructura. Alphonse movió el castillo a la costa. Miró ese castillo con impaciencia. Los cielos negros rodearon la zona, era una tormenta la que se desataba sobre ellos, rayos azules impactaban el metal. Dwight apareció en lo cercano acompañada de las princesas Celestia, Luna y Cadance, sus amigas la escoltaban y los dragones que se acercaban en el horizonte. Ella logró ver cómo Alphonse miraba la torre más alta de acero. Está por acompañarlo, pero ver cómo las plumas disparaban desde las otras torres le impidió concentrarse. Él fue solo a dar cara a la señorita. Torre principal del círculo. Has llegado muy lejos, dice la señorita al sentir cómo aparece a sus espaldas. Puedo decir lo mismo de ti, le responde inexpresivo. El clima reflejaba que estaba furioso. Ya no puedes ocultarme nada, sé lo que eres en realidad, declaró Alphonse al avanzar. A un costado de él Neri suelta unos cortes con sus nuevas alas. Sin embargo, estas son frenados por un punto de magia que Alphonse crea para detenerlas. Tener un alto poder no significa que puedas controlarlo. Se dirige a Neri al tomarla del cuello y asfixiarla en segundos. La dejo sin aliento para luego arrojarla lejos de él. Es muy descortés tratar de esa forma a Neri, sabiendo la verdad deberías ser más amable con ella, menciona con dulzura la señorita al ver el gesto de furia que tiene Alphonse. Neri, retírate un momento, quisiera poder convivir con mi padre otra vez, dice finalmente al sonreírle. Neri retrocedió de asombro, esas palabras eran imperdibles para ella, este era el secreto de la señorita. Alphonse miró impaciente a Neri, él le confirmaba con su ojo del mañana, el cual al ser superior podía superar el engaño de la señorita y ver su verdadero nombre. El cuerpo de la señorita brilló con luces blancas, su pelaje se descascaró revelando su verdadera apariencia, la que tanto ocultaba del mundo. Su ojo verde brilló acompañado del azul al revelar que su pelaje natural era gris, su crin era morada y plateada. Una yegua joven, quizás con la misma altura que Dwight. El parecido familiar era tan grande que era comprensible que la confundieran y creyeran que se trataba de Dwight. Y bien, pronunció al revelar su verdadera forma, giró luciendo su cuerpo de joven adulta. Su cupie marque era la de una gran estrella dorada que se presentaba sobre una espiral de 3 colores que rotaban hacia adentro. Un trazo color dorado, un trazo color rojo y un trazo gris. Bajo de la gran estrella dorada habían 3 pequeñas estrellas moradas, una en cada lado y 2 superiores. No estás orgulloso, comenta en una broma de mal gusto, no estás orgulloso de mí, padre, agrega finalmente al sonreírle y activar las espirales de sus ojos para comenzar con su ataque. Socra de Dwight Star, comenta Alphonse al saber su verdadero nombre, el nombre de su hija. Siente un gran pesar al considerar que ella es responsable de todo. En el exterior la tormenta apuñalaba el suelo y el castillo con rayos, los vientos eran fuertes e intensos, solo estaba por comenzar el acto final. Fin del capítulo 11.